sobremanera soledad. Escribes en soledad, yes en soledad. Si casi, l'actu de la lectura permítenos una comunicación entre dos seres humanos. Esto díxolo Paul Auster, escritor estadounidense ganador del Premio Príncipe de Asturias en el 2006. De algo tan esencial como la literatura, fuente del nuestro conocimiento del pasado y muchas veces del presente, y el nuestro tema de güey, y en concreto la literatura asturiana. A Fueu Celta, un podcast asturiano entamado por 5 collacios. Presentado por Martín Peña y grabado por Pablo Granda. Tengo que entamar pidiendo disculpas a nuestros oyentes, aunque sean pocos, porque llevamos más de un mes sin subir programa. Esto fue pues por la oleada de exámenes que tuvimos, que por suerte ya afinó. Según la de su definición, la literatura es la forma de expresión artística de la palabra. Poro, una obra literaria, y toda aquella creación artística que se fai por haciu l'emplegu de la lingua con intención estética. Podríamos decir incluso que es lo más importante que se puede agarrar a lo que se puede agarrar una lingua para no desaparecer. Ese registro, esos autores que escribieron una lingua y que dejaron huella en el mundo de la literatura asturiana. De algunos de esos autores son, por ejemplo, pues María Josefa Canellada, pues Miguel Asur, Berta Piñán o Pablo Rodríguez Medina. Además de, por supuesto, el invitado que vamos a tener yo, que ya se desvelará. Todos ellos son de diferentes generaciones, o como los llamamos en la literatura asturiana, o por lo menos los llaman, yo esto no lo sabía, de diferentes surdimientos. El escritor que vamos a tener güey aquí ye de pura actualidad. Fai 2 meses que sacó el su último libro y ya ye muy aclamado. Aún no está publicado y ya tiene uno de los mayores premios y los más importantes de la literatura asturiana. Así que, güey, vamos a poner esa literatura asturiana a Fueu Celta. A Fueu Celta presenta El Pentagrama con Olaya Luengo. Seguimos con la literatura asturiana y en este caso pues nos vamos a la música. Y en la música pues ya saben ustedes quién tenemos y, cómo no, con Olaya. Buenos días. Buenos días, Martín. ¿Qué tal estamos? Pues bien, aquí, de nuevo de técnica. De nuevo de técnica otra vez. Bueno, estamos grabándolo en el mismo día, ¿eh? Sí, es verdad. Todo hay que dejarlo claro. Sí, hay que dejarlo claro todo. ¿Cuál es la canción asturiana que traesnos güey? Pues voy a traer una canción que recomendaste tú, Martín, de un grupo asturiano muy conocido, que es Jan de Cubel, y la canción es La Casa Gris. Pues a ver cómo suena. Siempre estaré cao del mio ollar, na casa gris del mio cantar. Al mirar morrer el sol, na cumbrera del puerto, mi soledad en el camino, mientras dormía el viento. Curiosa la canción, también de las canciones más famosas del folk en Asturias. ¿Cuál es la curiosidad que nos traes sobre esta canción? Y un grupo formado por músicos de Ubieu y Cudillero. Y bueno, quiero decir que tienen otra canción que en un tiempo voy a traer para dedicársela a alguien. Dedicársela a alguien. Pero no hacemos spoilers, como bien dicho ya David. ¿Cuál es la siguiente canción? Pues supuestamente es una canción que quiero recomendar yo, pero en este caso no ya sí. No ya sí. ¿Quién la quiere recomendar? No la quieren recomendar ellos, pero una dedicatoria que quiero darle a mis amigues, a mis amigues,
porque son muy fans de esta artista, Taylor Swift, una artista estadounidense que actualmente encuéntrase haciendo una de sus grandes giras mundiales. Vino fai poco, ¿no? Al Bernabéu, ¿puede ser? No, No, a, si te a soy Madrid. sincera, ¿Al Bernabéu o al Metropolitano? si te soy sincera, no me acuerdo ahora de si vino ya o tiene que venir. Sí, que decían que iba a hacer 2 conciertos, pero al final Sí, hizo al un final- sí, porque sí, en el ya era el Bernabéu, entamú de la liga. Del Bernabéu. Que lle de Eras Tour sobre todos sus anteriores discos que, bueno, de Taylor Swift puedo deciros que estoy muy informada porque no paran de hablarme todo el día, que está haciendo sus viejos álbumes por problemas con su discográfica. Y la canción que traigo hoy es una canción muy conocida suya que fala sobre Romeo y Julieta de Shakespeare, que lle la canción Love Story y suena así. Cuando vino Taylor Swift a este verano, yo recuerdo escuchar en la radio, en el coche, escuchar en la radio que decían que los fans de Taylor Swift, ¿no? ¿De Swifties? Los Swifties, ¿no? Dicen que es una cantante pero especial porque cada una de sus canciones valte para una etapa de una relación, ¿no? Sí. Cuando estás empezando, cuando ya tal, incluso cuando termina. Y... Sí, correcto. Y también de estar soltera, tiene muchas etapas. Bueno, ahora quiero ir con la canción de moda. ¿Y cuál es la canción de moda que lo está petando? Vuelve a ser por culpa de TikTok. No me digas que vuelve a ser Paquirrín. No. Bueno, bien. Con un tema de Paquirrín en este podcast ya es suficiente. Ya es suficiente, ya para toda nuestra existencia. Sí, bueno, tampoco. Pero traigo un tema que fízose famoso en TikTok porque, bueno, realmente hay un tema del 2022. Pero Tiene tiempo ya, ¿no? Sí, un añín. Pero fízose famoso ahora gracias a que los famosos TikTokers, entamaron a hacer vídeos con la su canción y sorprendentemente lleva una balada cristiana. Una balada cristiana. Una balada cristiana. Pero púsose de moda porque a la gente de verdad le gusta o por meme. No, porque gusta, porque... Porque, por ejemplo, la canción que trajimos en el último programa Yo un poco por de meme. que yo un poco sí, por meme, luego al final el meme devino en que hay gente que le guste. Sí, pero empezó por meme. Empezó por meme, pero acabó... Puede convertirse en la canción del verano. Si tuvieran... Bueno. Ten cuidado que temas peores hicieronse, temas del verano. Pero lleva una canción de Íñigo Quintero, un chaval de 22 años galego, que llegó al top 1, ya no solo español, sino el top 1 mundial, esta canción. ¿Top 1 dónde? ¿Los 40 o en Spotify? No, es en Spotify. Vaya. Top Mira, 1 como mundial. Acuérdame cuando estaba el boom de la Kings League, ¿no? Fue unos meses que la canción más escuchada en Spotify era el himno de Gigantes, ¿no? No puede ser. Pues esto. Pues vamos a ver cómo suena. Esta canción, Si no estás, de Íñigo Quintero. Complejo sin sentido, me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Pues esta fue la canción Pues de moda. nunca es tan cristiana, ¿eh? Ya, pero tienen frases de allí desde el cielo con tu poder. Luego igual, en los créditos de la canción, en vez de salir ayudante de producción, no sé qué tal, pone igual Dios, San Mateo Jesucristo. 10-17, ¿no? No, pero en realidad hay una canción de desamor, pero fala de cómo Dios ayuda a encontrarse a sí mismo. Bueno,
pero fízose famosa. Y agora va lo que me gusta a mí. La canción que recomiendas, ¿no? No. No. La canción que debes adivinar. Eso, Martín. la canción vieja que, por algún casual, fue un temazo y te olvida, ¿no? Bueno, ¿Qué pistes vas dame, güey? la primera que igual no está tan olvidada. Despacito. No. Lleva una canción de 1994. Del 94. Correcto. Escribióse en 15 minutos en agosto. En 15 minutos. No tiene nada que ver, pero hay una curiosidad. Sorprendentemente, nunca fue número 1. Hmm. Aunque mereciéselo. ¿Existía Spotify cuando lo Da petó? exactamente igual. Si te soy sincera, da exactamente igual. Tiene 4 videoclips. 4 videoclips. Correcto. Pese a ser un tema olvidado, podría entrar en la categoría de moda. Por eso te digo que nunca tan olvidado. ¿De qué año era? Del 94. Del 94. Y te voy a dar una última que quizás sea la decisiva. Si no consigues adivinarlo, te doy otra más. No consigo. Desaparece todo el año y reaparece el 1 de Pallares. ¿Un villancico? No. Puede. No, un villancico. Sí, puede. Hmm. Te doy una pista del artista. Doime, no sé. Te doy una artista de la... Sí, a ver. La artista y una cantante que es la mujer del productor de la Sony. Del jefe de la Sony. De Sony, de... Sí, de Sony. Sony Entertainment. Al menos en aquel año. Pues no sé. ¿No lo sabes? No sé. Lo que suena es All I Want for Christmas de Mariah Carey. Pues fíjate que dijísteme un de Pallares Sí. y yo ya pensaba en algo del Salmaín. No. Pero claro, esto sería más Lunda Vientu, ¿no? Ya que hay un meme, de hecho, Mariah Carey subió un vídeo este 1 de Pallares sobre que desaparece todo el año, está congelado todo el año, está criogenizado y de repente, justo después de Samaín, descongélase y aparecen las listas de música petándolo siempre por todo lo alto. Y una canción Pues que sí, no... para recordarnos que ya llega esta temporada, ¿no? De estar con la Esta familia, temporada de recibir navideña. regalos y de comer como gochos. Correcto. Y bueno, la última, conocesla tú mejor que yo. La última que llegué, la canción relaciona con el tema, ¿no? Exactamente. Fue difícil, ¿no? Encontrar... Fue muy complicado. Al Intenté ayudarme por las famosas IES, las IAs, y no fui capaz. La IA me mentía, decíame canciones que no existían, y bueno, pues tuve que acabar pidiendo ayuda a Martín de nuevo, Van a dominar el mundo. dándome al mundo, pero mintiéndonos sobre las canciones relacionadas con la literatura. Entonces yo recomendéte una del mío gusto, ¿no? Exactamente. Una que tiene una frase muy chula, ¿verdad, Martín? Un estribillo para mí muy guapo, relacionado con los libros. Y sin reverencias del drogas y suena asina. Pues así sonaba. Bueno, yo en esta canción no puedo opinar, porque yo, vamos, Sí, pues, Martín, sí, pues. ye de mis canciones favoritas. ¿Tuviste en un concierto, fai no mucho, Sí, ¿no? sí. El concierto que fixo el Drogas en Pravia, que fue para cerrar la xira por los 40 años de Barricada, que, bueno, Barricada lleva separada desde el 2011,
pero y lleva el droga separado desde el 2011. Pero bueno, como ya no existe, Barricada, por desgracia, ¿no? Perdimos, no sé si uno de los grandes grupos de la historia del rock español, pues hizo esta xira en honor a Barricada, a los 40 años que fadría, contando solo canciones de Barricada, y que finó en Pravia. En el Pravia Fest. En el Pravia Rock Fest, sí. A ver, yo por curiosidades esta canción, pues podía decirte más bien curiosidades del Drogas, ¿no? Sí. Que, bueno, por ejemplo, entamó a tocar el bajo entamó a tocar el baixo en el 77, creo que... ¿Lleva xista? Creo que fue llevaxista, sí, llevaxista y cantante. Qué guay. En Barricada, bueno, pues en Barricada fue miembro fundador, fundóse en 1982, sí, 82, y bueno, nunca cantaba siempre él, alternábanse entre él y Bonnie, que en paz esté, deixónos en 2021. Sí. Yo más tarde, en el 92, compaginaría Barricada con un grupo que armó él, que se llamaba Charrena, con los mismos miembros que tiene ahora el grupo El Drogas. Y luego, en 1999, hizo otro grupo, a más de Barricada, llamado La Venganza de la Abuela. ¿Cómo? La Venganza de la Abuela. Entonces, bueno, luego por diferentes motivos, en el 2011 sepártase de Barricada y forma ya su proyecto definitivo en solitario, que es El Drogas. Ya ni Charrena, ni Venganza de la Abuela, ni era El Drogas. Nombre curioso, la verdad. Sí, sí. Es también un enigma, en parte. Hay solo una entrevista que le hicieron que le preguntaron por eso, que ¿por qué le llaman El Drogas? Sí, tampoco... Para lo que son los músicos de este género y de esos años, no se metió tanto. Pues bueno, quiero terminar este programa con mi top 5 canciones que traigo. La quinta sería Love Story de Taylor Swift. Soy consciente que me van a matar cuando llegue al instituto. Sin reverencias, del Drogas. Lo siento, Martín, me vas a matar. Este mes no cobras. Es mentira, no cobramos nunca. No cobramos nunca. Aprovechamos para publicitar. Si queréis patrocinarnos, podéis perfectamente. La tercera sería Si no estás, de Íñigo Quintero. Segundo lugar, puesto de plata, All I Want for Christmas is You. Y primera canción, La Casa Gris, la canción asturiana que hemos decidido traer. De Jan de Cubel. Bueno, pues con esto despedímonos hasta dentro de 15 días. Un placer tenerte aquí, Olaya, y muchas Igualmente. Gracias a ti. Seguimos con A Fueu Celta. A Fueu Celta presenta... Milenta y unas razones, con Marina García. Y seguimos con A Fueu Celta, seguimos con las siguientes secciones, donde llegamos a Milenta y unas razones. Esta puede ser, sin duda, quizá ves que la sección más polémica que tenemos en este podcast, y mira que de vez en cuando soltamos frases polémicas, ¿eh? Pero yo creo que en general esta allí la sección más polémica. Buenos días, Marina. Buen día. ¿Qué tal? Bien, ¿tú? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cuál es la razón que nos traes, güey? ¿Y polémica? Sí, algo sí. Y polémica la razón de güey. Es que, güey, vamos a hablar del 8M y del Día del Home. El Día del Home. ¿Cuándo y el Día del Home? 19 de Pallares, desde el año 92. Fíjate, yo no sabía que existía el Día del Home. Ni tú ni muchos. ¿Qué se fa en el Día del Home? Bueno, hay mucha xente que manifiéstase, que súbelo nas redes, que fai cosas pues por los derechos del home, claro. Pero hai outro tipo de xente que aprovecha, como dije antes, nel 8 de marzo, Día de la Muller, que aprovecha para interferir por los seus derechos. Porque cuando tú eres mujer y el 8M, ya tienes que preparar todas las armas que tú tienes, porque van a preguntarte unos 80 millones de veces pel día por los homes, por el derecho del home, por el Día del Home. Y en esto te quieres centrar, ¿no? Claro. En esa xente que aprovecha el 8M para queixarse de... Claro. Para queixarse de que... Ay, es que... ¿Cuándo es el Día del Home?
Pues esa hay una buena respuesta. ¿Cuándo hay el día del home? El 19 de Pallares. Sí. Porque al final, el 8 de marzo, si non sabéis, é a lucha de las mujeres pola súa participación na sociedade e el so desenvolvimento íntegro como persona. ¿Cómo fue el desde cuándo bueno, no vamos a decir que se celebra, pero desde cuándo está el 8M? Bueno, oficialmente apareció del año 70 para adelante con las primeras manifestaciones, un poco después del que sufragio universal pues apareciera, ¿no? Pero y el 8M por una... Sí, suena de algo de un accidente que hubo en una fábrica. En una fábrica, no sé, en una fábrica minera, parece a mí, si no recuerdo mal, en el que murieron muchas mujeres trabajando, efectivamente. Entonces, desde ese día se conmemora el 8M, que no es un día de celebración, como dijiste tú antes, no hay que felicitar a nadie. Quiero decir, felicidades, no. No lle una fiesta, y un día claro, para reivindicar, y un día de lucha. De conmemorar, claro, a los que morrieron porque tenemos todos huella aquí. Entonces, hay mucha gente que dice que es ilegítimo porque no representa el feminismo actual, cuando el 8M no está hecho para eso. Y un día de acordanza, y un día de visibilidad del infierno que pasaron muchos, y pues obviamente de las condiciones que vivimos ahora, que son mayores, pero no son igualitarias al final. Entonces, ahora mismo, 19 de Pallares, Día del Home. ¿Qué problema hay? Ninguno. La gente puede manifestarse, puede hacer lo que quiera, pero hay algunos hombres que acuérdense de los sus derechos justo el 8 de marzo. Entonces, yo creo que la frase que podemos sacar de Güey, ¿no? Que estábamos falándolo antes, ye una colaboración con Dixebra, ¿no? Y ye, nun llores el 8 de marzo, yucha el 19 de Pallares, ¿no? Vamos a hacer camisetas y tazas. Vamos a hacer camisetas. Hay que hablar ahí con Xune Lipe para que nos promocione. Totalmente. Ahí con la frase de Dixebra en nun llores yucha, pues nun llores el 8 de marzo, claro. Yucha el 19 de Pallares. Porque al final estamos viendo que los hombres solo acuérdense de los sus derechos en el 8M. Y mira qué coincidencia que el Día de los Derechos de la Mujer. Y para mí, y yo creo que para todos, lle un intento, claro, de clisanos como mujeres, de faernos de menos y de dejarnos por debajo del género masculino. Y mira tú por dónde, cada vez que un hombre reclama el so Día del Home y los sus derechos, está dándonos más razones para que el 8M exista. Porque claro, ¿qué se fai el 19 de Pallares? ¿Qué se reivindica? Hombre, pues sí hay cosas que reivindicar. Pues reivindicar, por ejemplo, el tiempo de baja paternal, que no es el mismo que bueno, para una pero mujer. Eso ya pues, en el propio movimiento feminista estipúlase. Claro, pero bueno. El tiempo de baja igualitario. Pero sí que hay temas... Y el llamado... Y la llama igualdad... Quédeme en blanco. Y era la llamada igualdad beneficiaria, ¿podría ser? No sé. Quizá, bueno, pero sí que es verdad que hay movimientos, hay un grupo que llámase, si no voy mal, en castellano, la lucha de los hombres y de sus hijos, que parece a mí que era para reivindicar un poco cuando dos personas se separen o la custodia de los hijos para hacerla más igualitaria. O sí, me parece que era. Sí. Quiero decir, en el 19 de Pallares hay manifestaciones y hay cosas que están que pueden hechas ser legítimamente. Quiero decir. Pueden ser cosas incluso que tienen que ver con el feminismo, porque el feminismo al final, falámoslo el primer día, el feminismo defiende la igualdad. Al final no son cosas separadas, está todo en contra del patriarcado, igualmente. Entonces, pero podríamos decir que igual... Non sé el tipo de xente que se manifiesta o que fai cosas el 19 de Pallares, pero non sé si é xente que lo que busca é realmente una igualdad o lo que busca é beneficiarse a través de una igualdad y desear muchas cosas como tan. Eso ya depende. Bueno, pues con esto, ¿algo más que decir? No, yo ya no me meto. Entonces podemos sintetizar que la razón de Güey Sí, la razón de Güey, por la que el machismo sigue vigente en la sociedad española, y la negación, y el mundo. Claro, y la negación de un día conmemorativo para las víctimas del machismo y por lo tanto una razón más para llevarlo a cabo. Pues esta es la razón de Güey. Esperamos os prestará y seguimos con A Fueu Celta. A Fueu Celta presenta Fuera de Lugar con David Álvarez.
seguimos con Afueu Celta neste programa sobre la literatura asturiana. Y hay algo na literatura asturiana que nunca puede faltar. Hay algo na literatura asturiana que son los inicios, que ye las costumbres, y eso ye l'humor. ¿Y quién mejor para falarnos de humor que aquí David Álvarez? Buenos días. Buenos días, Martín. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Perfecto. Perfecto ya completamente. Sí, Sí. Bueno, ya falaremos más tarde sobre eso. sí, eso hay que comentarlo. ¿Cuál ye el tu escritor favorito un asturiano? El mío es Xulio Vigil, Claro. un gran escritor. Es que es mundial. Ye Y un mundial. elemento. Ye mundial. Arreglárase luego cuando lo tengamos aquí. A todo esto, decir que Xulio, a David y a mí dionos unos maravillosos años de clase de asturiano. Estoy orgulloso A de los que ello. estamos muy agradecidos. Bueno, que nos vamos del tema. ¿Con qué vas a hacernos reír, güey, David? Verás, voy a hablarte de un viaje mío que acabó bastante mal. Un viaje de que te metiste un viaje de que fuiste de viaje No, a... viaje de ir de viaje. Viaje de ir de viaje, no te metiste un viaje. No. ¿Vas a traernos de algún día de alguna historia de que te metiste un viaje? Ya veremos. No spoilers. Verás, Martín. Estaba yo un verano nas piscinas de Lleón, piscines que mucha gente va, ¿Cuáles? Les de Lleón. Les de Valencia de Don Juan, que son les más famosos así, No lo sé, Martín. les piscines, ¿no? Tenía yo 6 añitos. Bueno, anda. Y crecís muy despacín, ¿no? Sí. Verás, yo fui con la mi mamá, con el mío pa y con mis 2 hermanos. Y fuimos, nada, bañábamos bien. De la que veníamos, mi pa bebió un poco, podía decirse. ¿Qué bebió el dopá? Bebió un cartón de vino Don Simón. Hostia. Vino un poco vinazo, ¿eh? Sí, vino típico. Vino del malo. Vino Don Simón, que te alegra mogollón, ¿no? Sí, pues estaba ya como una cuba, podía Estaba, decirse. estaba como si se hubiera metido en una barrica sidra, ¿no? Sí. Y no se le ocurre otra cosa que métese por el camino del Puerto Payares. Venga, del Puerto Payares borracho. ¿A qué velocidad iba el Topaz? 120 kilómetros por hora 120 por Payares. mínimo. Ole, ole, ole. Estaba con los collones de corbata. Por cierto, hablando de collones de corbata, Verás, ¿dónde están estos partes ya? me las quitaron. Ya, ya ni no dentro tan- ni fuera. Ni dentro ni fuera. Ni dentro ni fuera. Ya no Madre tan. mía. Reciclóse, pero ya hablaremos de eso. Bueno, ya hablaremos de eso. Va a haber segunda parte de Va a haber la invasión segunda parte. alienígena. Sí. Bueno, alégrome. Bueno, Sigue con la historia. a lo que iba. Yo estaba acollonado, dio unas curvas ahí, ¡fiau! Derrapando. Y mi hermano potó. Poto. ¿En riba tuya? No, No. en el suelo. Bueno, en suelo. Uy. En el suelo el coche. Y les 2 horas de camino que quedaban oliendo la vomitona, ¿no? Bueno, tuvimos que parar. ¿En medio del Payares parasteis? No, a acabar. Acabar. Bueno, En el mellor, Payares mellor. no estábamos como para parar. Y llegamos a casa, salimos sanos y salvos de milagro porque ye acollonante lo que pasó ahí. Y mi papá, no contento con eso, dimos para un restaurante conocido que un restaurante queda más o menos por Santiago de Ambiedes, yendo para la iglesia, entre calle, ¿Cómo se llama el sitio? Llámase El Sotanillo. El Sotanillo, claro. ¿Quién no fue al Sotanillo? El Sotanillo, Qué mitiquísimo. mitiquísimo. Sí, sí. ¿Y qué pasó en el Sotanillo? Verás, mi pa, somos bastante amigos del dueño del Sotanillo y fuimos allí
y mi papá pidió una ración de pulpo, Una ración de pulpo, ¿con cachelos o sin cachelos? sin cachelos. Bueno, sin cachelos. No sé. Yo no me acuerdo mucho, Martín. Te das cuenta que ya tenía 6 añitos, ¿eh? Y resulta que lléganos la ración de pulpo y mi papá diose cuenta de lo más terrible. Eso no era pulpo. ¿Cómo que no era pulpo? Un alienígena. Un trasgu. Un Barbie. Los collones del topa. Parecido. Y eran rexos. ¿Regios? Para los que no lo saben, ¿qué son los regios? Y como los tentáculos de un calamar. Nunca. Vale. Y a menudo pueden confundirse con los de un pulpo. ¿Cuál es la diferencia? Son les ventoses. No tienen ventoses. No tienen ventoses. O sea, timaron vos. Dijeron Nos que ya era timaron. pulpo y pusiste ahí un regio. Mi padre, aunque estaba como una cuba, diose cuenta al momento. Bueno, se le armó de una manera espectacular al dueño. Y que llega algo de lo que hay que darse cuenta, sí. Claro. No pueden timarnos así cuando pedimos pulpo. Y casi ven ahí la policía y todo. Armóse mucha. Bastante, podía decirse, ¿eh? Mi papá cabreóse duro. Duro, cabreo, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué Bueno, más pasó? como consolación nos dieron otra ración de resos, porque pulpo no tenían. Entonces, Entonces ahí está. ¿cómo ofrecen pulpo sin tenerlo? Pues no sé, la verdad, bien de tema la gente. Bueno, no creo que carga dura el sotanillo, esto pasó hace bastante tiempo y igual ya lo arreglaron, o igual no, quién sabe. Pues luego marchamos para casa y nada, dormimos. Esa ya era la historia. Otro día más. Esa ya es la historia. Esa ya es la historia. O sea, lo cómico hielo del regio. No, bueno, sí, pero lo cómico viene ahora con el chiste que te voy a contar. A ver qué chiste vas a contar. ¿Es mejor que el de los pitufos? Sí. Espero que sea mejor que el de los pitufos, ¿eh? Bueno, el despito fue ya un... Vamos a sufrir mucho hate por los dos chistes, ¿eh, David? Y por este un poco más, quizá. A ver, dispara. Verás, Martín. Lleva un camionero con un camión. Y una monja fai autostop. Uy, ya empezamos. Bien. Parase ahí el camionero y dice: ¿La subo, hermana? Dice la monja: Sí, mi fiu. Se sube y van a presentarse. El camionero y dice: Bueno, llámame Ramón, soy de León y conduzco un camión. Llega el turno a la monja y dice: Yo llámome Juan, soy maricón y voy de carnaval. Muy funable este chiste. Bastante. Ey. Y lo que pasó después no se sabe. Bueno. Y En un shock. dato Acabo de quedar en shock. perturbador. Che, muy perturbador. ¿Quieres contarnos otro chiste? No. ¿Quieres contarnos otro chiste? ¿Quieres arreglarlo? Doyte la oportunidad de arreglarlo. No quiero arreglarlo, Martín. Está Está bien. perfecto y esto que quede ahí. Que quede ahí, pues, con la moncha... Bueno, col moncha... Bueno, hoy en día nunca se sabe ya. Pero col moncha, despedímonos de esta sección de Fuera de Hogar. Un placer tenerte aquí, David, como siempre. Gracias. Y pasamos al entrugatorio. Afueu Celta presenta L'Entrugatorio con Martín Peña. Qué difícil es escoger a un escritor o escritora de la nuestra literatura para que nos fale sobre ella y sobre su experiencia. Son tantos nombres que hay sobre la mesa que un nun lle quien a decidise. Pero resulta que fai 3 meses que se fai público el ganador del concurso Xosefa Xovellanos. Y resulta que llega quien bastante conocido, podríamos decir, por este podcast. Más concretamente pues por Pablo el técnico, por David y por mí. Dionos clase de asturiano en toda la ESO, gracias a Dios. Y él es Julio Vigil, buenas.
Hola, buenas. Di vos clase de asturiano, pero hay veces que se nota poco, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, bien. Yo no soy una persona de ganar muchos premios, y entonces, bueno, después de llevar tantísimos años sin publicar, el hecho de que te den lo que es el premio más importante de Asturias, por lo tanto, del mundo, en novela, pues bueno, decíame un amigo mío, ¿volviste por la puerta grande? Digo, pues sí. Porque... ¿Vas a escribir otro? Ay, no sé. ¿Tienes todavía No sé. de algo en mente? Sí, bueno, la verdad es que sí, porque cuando lleves tantísimos años sin publicar, tanto a ti como a los compañeros de control, cuando yo os diga que llevo 20 años sin publicar, va a pareceros una eternidad. Cuando tienes los años que tengo yo, no lle tanta, ¿eh? Pero sí. El 20 años sin publicar, y cuando vuelves a topeste con un premio así, pues bueno, la verdad es que anima. Mira, de este tema que te voy a preguntar, podríamos decir que los que fuimos contigo a clase sabemos bastante, ¿no? Pero para los que no tuvieron esa suerte, ¿cómo fue la tu infancia? Pues lo primero, radicalmente distinta a la vuestra. De eso no tenéis culpa vosotros, tiene culpa el mundo. La mi infancia fue muy feliz. Fue muy feliz. Teniendo en cuenta que yo tenía, tenía y tengo un padre y una madre que como todos los padres y madres deberían ser, son los mejores del mundo. Y bueno, tuve la suerte de de tener la infancia en un entorno rural, que eso, para los urbanites que nos escuchen, seguramente os puede resultar un poco difícil de entender, pero y el contexto ideal para un niño. Y en una época, hay tantísimos años que tú sabes lo que es abrir la puerta de casa, salir y volver para comer. O sea, volvís para las comidas y para dormir, claro. Pero bueno, yo tuve una infancia muy rica y tuve una infancia muy feliz. Más que nada porque no tuve disgustos importantes, que eso ye básico, y porque viví, gracias a los cielos, viví en un ambiente ideal. Yo acuérdome de algunas anécdotas que nos contabas en clase. Vieneseme a la cabeza, pues, una que cuando un compañero tuvo un percance con un clavo en el pie. Sí, el compañero y era yo. Sí. Y que contástenos tú esa historia. Sí, no, pero el compañero y era yo. Mirá, y cuando yo era un guaje pequeño, pasó por allí la traída. ¿Sabéis lo que es la traída? No. Mirá, y la traída, y del verbo trayer, y llámase la traída a cuando faen el paso del agua de un sitio para otro. Per Vimenes pasa el paso del agua que llega aquí a Xixón, y va por unos tubos muy grandes. A esos tubos llámase la traída. Son tubos que, para que vos hagáis una idea, a la edad en la que yo me tocó vivir aquella obra que pasó por allí por el pueblo, yo entraba de pie en el tubo. O sea, entraba de pie perfectamente, no tenía ni que agacharme ni nada, y para nosotros ya era una auténtica aventura, porque ya era prácticamente una cueva de kilómetros. Metese pel tubo, ir corriendo para allá y para acá, no sé qué, y tuve la mala suerte en un momento determinado que según íbamos pel tubo, clavé una punta París, que lleva una puntona grande, clavéla en un pie. Atravesó el playero, cuando me di cuenta el playero estaba empapado en sangre. Bueno, eso para un guaje ye terrible, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros en nuestra infancia vimos mucha menos sangre de la que vosotros tenéis visto. Porque vosotros, con informativo, no hay más que verlo de Gaza para ver sangre, o sea, pero nosotros cuando veíamos sangre aquello ya era terrible. Y el pinchate con una punta lo que conllevaba ya era una de las pesadillas más terribles que podía tener un niño en aquella época. Había que poner la inyección para que tú cuando te mancabes o no sé qué, poninte el tétanos. Y la inyección del tétanos ya era dolorosísima. Y yo sabía que si me pasaba eso tenía que... Bueno, intenté que en casa no se enteraran. Pero claro, como no se van a enterar cuando hay un playero lleno de sangre. Eso ya era poco menos que tal. Y bueno, de las cosas que recuerdo de mayor mieu, porque la inyección del tétanos, que además poníamela mi padrín, que ya era el practicante del pueblo, el enfermero. Y mancaba muchísimo poniendo inyecciones a aquel hombre, Dios mío, aunque fueran los de casa, ¿eh? Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que recuerdo como una aventura.
Sí, sí, la vacuna del tuétanos, Terrible. todavía yo acuérdome de... Y estoy hablando de fai 2 años, de ponerla y estar todo el día eso, col brazo con la zona Pues con la esto- zona dolorida. Esto ya era la ñalga, o sea que no te permitía ni andar. Pero de aquella tengo el recuerdo de que ya era les inyecciones antes mancaban más que ahora, Les agulles ya eran más gordes, yo tengo el recuerdo de ver les xeringues cociendo, y eran de cristal, y cocínles para desinfectarles, enriba la chapa a la cocina. Y cuando llegaba el tío, cocíales, que en este caso el tío ya era un tío mío, que era mi padrín, y cocíales, visles. Tú cuando vis cocer una jeringa o una xeringa en la chapa a la cocina, échate a temblar porque ya te diben a taladrar. Sí, yo les vacunas que tengo recordado que me ponen, pues eso, igual medio pulgar y eran, ¿no? Y ya decía, ella, claro, tú te ves así con la mirada de neño que tenías Claro, en todavía, ¿no? claro. Y decías, hostia, méteme todo eso ahí. Y eso que les vacunes hoy en día no manquen Claro, nada, claro. No manquen nada. No me quiero imaginar de aquella No, que... vos, les agulles eran mucho más gordes. Non tenéis nada de cuidado tampouco a la hora de ponételes, quiero decir. Ponínteles bien en el sentido médico del término, pero en el humano no. Y para nosotros poner una inyección ya era de las peores cosas que te podían pasar, vamos. Yo me acuerdo todavía estar en la sala de espera de la pediatra, que hubiera más niños y todos los niños llorando, Hombre, claro. llorando porque iban a entrar y sabían claro. que iban a poner ellos una vacuna. La diferencia entre la generación tuya y la mía es que yo nunca tuve una pediatra. Y era el médico normal de cabecera de todo el mundo y el practicante o ATS de tal. Nosotros no teníamos pediatra. A no ser que tuvieras una enfermedad grave o tal, que ya te llevaban a... La pediatra de aquella ya era como el especialista. Para vosotros, la pediatra vuestra ya como el médico de cabecera para niños. Pero en nuestra época eso no lo había. Tú ten en cuenta que yo nací en casa, Cuéntalo en una novela. Anda. Sí, yo nací en casa. Y todos los amigos míos toda la pandilla de la edad mía, quitando a un, que también lo cuento en la novela, que nació en el hospital, pero claro, ya era el fiul veterinario, ya era el fiul albeitre. Claro. Sí nació en el hospital, pero nosotros no, todos nacimos en casa. Yo sé la habitación donde nací y la cama donde nací. Tengola allí, en unos muebles que tienen 100 años. Anda. Sí. Y ese entorno en Santullano, Vimenes, Sí, Santullano Vimenes, sí. donde te criaste, hoy sabemos que hoy en día Vimenes podríamos decir que es una de las capitales No, y el de la epicentro, lengua, y el epicentro ¿no? de la lengua. Y el epicentro de la lengua. Somos la primer tierra que declaró la oficialidad en España, no en el mundo. Porque para eso fue Portugal, ya lo sabes. Para eso está Miranda. Ahí. Y bueno, de aquellas, cuando ya eres tu guaje, ya tenías ese sentimiento lingüístico, Vimenes. Por supuesto que no. Mira, Ese no- sentimiento estaba igual por aquellas épocas, estaba repartido por toda Asturias. Mira, cuando yo era guaje, y por desgracia mucho más allá, y de hecho sigue pasando hoy en día con determinadas personas, no sé si con bona o mala voluntad, para nosotros lo que falábamos ya era falar mal. Y era falar mal. Lo que pasa é que yo tuve la suerte, bueno, suerte nunca, porque foi unha das desgracias maiores que yo tuve en la infancia. Mi papá e mi mamá, facendo un esforzo económico moi grande, mandáronme al Colexio Los Dominicos a Ubieu a estudiar. Tuve 2 años nada más, porque no aguanté más. Quiero decir, en realidad no aguanté más que el primero, pero bueno, forzóme mi padre a dar el segundo, ¿no? Y aí foi onde empecé a ver la diferencia idiomática. Hasta entonces, yo solo sabía que na tele falaban de una manera e nosotros de outra. Pero hasta que non llegué allí non me di cuenta realmente de que existía un auténtico choque entre unas partes de la sociedad asturiana y otras. Y precisamente porque me sentí tan mal, porque me hicieron sentirme tan mal, por cuestiones idiomáticas, yo creo que fue donde empecé a tener conciencia lingüística, fue ahí. Fue precisamente ahí. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que si es rizoso y te ataquen por ser rizoso, una de dos, o rapes el pelo o dejes los rizos crecer y dices, estoy orgullosísimo de los rizos. Pues fue lo que me pasó a mí con el asturiano. Yo dime cuenta, ríense de mí, pero ríense de mí hasta el maestro, ¿eh? Lo que pasa es que después el maestro, cuando explicaba determinadas cosas, decíame, oye, ¿cómo se dice en asturiano eso? Que yo esto panguaje eso es como muy contradictorio, pero vamos a ver, si esto es falar mal, ¿qué interés puedes tener tú en saber cómo se dice tal cosa, ¿no? Y bueno, yo creo que fue cuando empecé a tener conciencia lingüística no en un sentido amplio como la podemos tener ahora,
sino algo moi importante que lle lo que yo falo e unha cosa distinta a lo que falen los otros. Non lle falar mal lo que falen los otros, sino que lle unha cosa distinta. Con 11 o 12 años non podes pedir máis. Claro, en el colegio que estabas tú en antes, en Vimenes, falabas asturiano, hasta el Todo profesor... el mundo y... falaba, sí, hombre, el maestro falaba castellano, lo que pasa que escapábense cosas, claro, como non se van a escapar. Mira aí, parece que estoy falando país tamén, aunque eles non tan atendidos, pero el maestro más querido que yo tuve toda la vida, Toño el maestro, que después, con el tiempo, fue de los primeros maestros asturianos que hubo. Diome clase a mí recién salido de la y de aquí de Xixón, además, o sea, de aquí, vive aquí en Xixón, y de Vimenes, por supuesto. Ese maestro del que mejores recuerdos tengo, entre otras cosas porque fue el primer maestro que non pegaba. Qué tontería, ¿no? Pues bueno, estábamos en aquel nivel. Aquel maestro tenía un nivel de fala con nosotros en clase que nos facía sentimos a gusto. Por supuesto, non falaba asturiano normativo, porque eso no existía. Claro. No existía, sencillamente no existía. Non falaba asturiano normativo, ni falaba castellano normativo. Falaba la amestad que falábamos nosotros, para que nos sintiéramos a gusto. Después, términos y cosas, esos ya te los explicaba en castellano, porque ya lo que pedía la religión de la época, religión lingüística de la época. Pero yo fue la primera vez que me sentí a gusto en una clase. Y probablemente tuviera mucho que ver precisamente porque el maestro, digamos que comunicábase contigo de una manera normal, o lo más cercano a lo normal. Insisto, yo de eso dime cuenta más tarde. Y sobre todo, digamos que el mi despertar lingüístico fue cuando llegues a un sitio que según tú dices, bueno, sigue siendo la mi tierra, sigue siendo el mi país, porque lle dirá Uvieu, non lle marchar a pero, y te das cuenta que todos falen castellano, casi muy pocos metían alguna palabra en asturiano, porque bueno, ahí en el colegio también había gente de los pueblos de alrededor de Uvieu y de otros pueblos y tal, pero no, tú eres el pueblerín, el que falaba mal, el que tal, y ante eso, en vez de cortar los rizos, lo que hice fue hacerlos crecer. Más o menos fue ahí donde empezó la historia. Entonces ese sentimiento que tenéis ya en Vimenes, hoy en día está claro que sigue teniéndose, ¿no? Hombre, ahora mismo además con una diferencia, y es que ahora tenemos los argumentos históricos, científicos, filológicos. No es una cuestión solo de sentimiento, porque esa cuestión de sentimiento puede tenerlo cualquier falante de castellano acordándose como falaba su abuela, del su pueblo en Castilla, pero en el caso nuestro va más allá. En todas las casas se fala distinto, en todos los pueblos se fala distinto, en todos los pueblos del mundo. Pero el caso nuestro es que el pueblo nuestro, el asturiano, fala, non é que fala distinto, é que fala outro idioma. E iso é lo que máis arriba puede llegar a unha sociedade desde el punto de vista cultural, el falar outro idioma. Claro, además que sois el único concello que tiene gobernando un partido asturianista. Sí, bueno, non sé si hai máis, si te digo la verdad, non lo sé. Que hay más que creo que tienen representación. Que ahora los del PSOE son asturianistas también, ¿no? Bueno. Depende para qué. Mejor non falamos más ahí. Una vez entrugábame un alto dirigente del PSOE. Cuando te digo alto, dígote muy alto dirigente del PSOE. Cuando el PSOE metió la oficialidad dentro del organigrama de ellos y tal, díxome, hombre, mira, pero nosotros rectificamos, y es de sabios eso. ¿Ves que dicen que rectificar y es de sabios? Y es de sabios. Digo, sí, hombre, rectificar y es de sabios. Pero tardar 40 años en rectificar ya no es tan sabio, ¿eh? Vamos, quiero decir, tuvisteis tiempo, eso darse cuenta cualquiera, ¿no? Un poco antes, y que rectificar y es de sabios. Insisto, 40 años, tardar 40 años en rectificar, bueno. Pero bueno, bienvenido ella y ojalá todos los partidos estuvieran en ese carro. Sí, eso falábamoslo aquí en el primer programa, falando sobre la oficialidad con Nacio, que nos está deseando también otra vez el estudio. Falaba eso, que al igual que el PSOE non estaba a favor de la oficialidad fai 40 años y hoy en día está, pues que igual de algún día el PP, que, insistimos, de leo para el oeste tiene una política lingüística y de leo para el este tiene otra. Claro. Entonces, pues que de algún día puede incluso estar ya a favor.
Sí, hombre, ¿sabes lo que pasa? Hombre, yo esa esperanza tengo, de que eso llegue a pasar. Lo que pasa que eso vamos a tener que conseguirlo nosotros. Ellos por sí solos non van llegar aí. Eso tenemos que conseguirlo nosotros. Tenemos que facer que se vean, obligado y una palabra fea, que se vean, digamos, que vean que se tienen que subir al carro. Que vean que se tienen que subir al carro. Lo que pasa es que, bueno, llevamos tantos años con esta historia que ya soy un poco pesimista con eso, pero bueno. Y sobre todo con los otros que llegaron ahora nuevos, que en fin. Eso sí que esos vamos deixalos por imposible. Y además no los vamos nomar, porque son los innomables. El recuerdo que tengo yo de xente así un pouco, a mí la transición política de Franco a la democracia tocóme moi pequeño. Y yo notaba que había mucha xente que a Franco non lo citaban. E era un pouco como Voldemort, que non lo citaban. E decían, el innomable. Bueno, pues a estos vamos a llamarlos los innomables también. Claro. Porque, ¿sabes lo que pasa? Porque a estos pasa ellos lo mismo que al que mató a Jesse James. Non sabes quién era Jesse James, Non. Nas películas del oeste antiguas falábase mucho de Jesse James, que era un bandolero del oeste americano que lo mató un amigo. Mató un amigo pela espalda. Y en la tumba de Jesse James dice algo así como Jesse W. James, muerto el 3 de abril de 1882 a la edad de no sé cuántos años, no sé cuántos meses, no sé cuántos días, asesinado por un cobarde que non merez que aquí apaeza el sonome. Pues vamos a... Los innomables no los nomamos. Mellor. Mira, hay una cosa de las que falo na novela también. Anda. Las cosas para que existan tienen que tener nome. A lo mejor si os quitamos el nome igual dejen de existir. Esperemos. Pero bueno, eso ya es ciencia ficción. Nese entorno nel que tú ya tabes, pues eso, entraste 2 años nun colexio do Vieu. No, eso fue, digamos que fue una etapa, fue un corte na Sí. mi vida, fue un corte na mi vida que afortunadamente duró poco, tendría que haber durado menos, y casi prefiero cortarlo, a nivel académico me refiero, porque los fines de semana marchaba para casa otra vez, pero a nivel académico casi prefiero cortarlo, tirarlo a la mar. Bueno, a la mar no, porque non debe ser biodegradable eso. Bueno, cortarlo, olvidarme del y pensar que tuve en el mismo entorno todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí, pues en ese entorno, ¿qué dices? Nese entorno, ¿cuándo fue que te empezaste a decatar de que querías ser pues maestro o escritor? Vamos a ver. Eso también lo cuento en la novela, pero no tiene nada de biográfico, escritor casi desde siempre, porque escribo desde niño. O sea que casi desde siempre. Y yo nunca quise ser maestro, Eso, fíjate, yo creo que el 90% de los maestros que igual estamos en clase preguntamos, oye, ¿tú cuándo descubriste que querías ser profesor? Y dices, no, yo no quería ser profesor. O de algunos directamente dicen, yo no quiero ser profesor. No, que yo no quiero. Yo no quiero. La respuesta es muy curta y bastante triste. Hay que vivir de algo. Pero también te digo una cosa. Un gran número de compañeros míos de todos los institutos donde tuve, que tuve un montón de ellos, querían ser maestros desde siempre. Hombre, al final... Muchos, hay muchos. Y además ahí entra el rollo, en la profesión esta, entra ese peso que tenemos encima de que el que non quiso ser maestro non lle buen maestro. No, en absoluto. Vamos a ver, tú lo que tienes que ser un profesional e intentar facerles cosas lo mellor que puedas. E lo mellor que puedas non lle, dende el meu punto de vista, non lle que seáis los mellores del mundo apostrofando, porque menudo desastre. Non, yo entiendo que facer bien el tollabor de maestro lle que los neños aprendan, en un sentido amplio. La mi asignatura permitíame, tú sabeslo bien porque me tocó te sufrime, que tirábamos muchas clases que falábamos de cualquier cosa menos de asturiano. De cualquier cosa. Bueno, al final acababa todo siempre lo mismo. Porque el maestro tiene que llevarlo al soterrén. Claro que sí. Pero, entonces, cosas, mira, y es que sabes lo que pasa, que vivimos en una tierra tan rara que y igual que vos fale de lo que vos fale, pero como vos estoy falando en asturiano, estoy dando clases de asturiano. Y asina. Y entonces, yo, mira,
yo parto de la idea de que los alumnos tienen que estar lo más a gusto posible en clase, intentar llevarles cosas de las que estás falando por cosas que ellos puedan interesar o hacer lo posible para que ellos interesen, porque a lo mejor ni se lo plantearan nunca, ¿no? Determinados asuntos, determinadas cosas. Y utilizando el asturiano como lengua de comunicación para que los alumnos vean que puedes falar en asturiano de lo que sella. De lo que sella. E non facer como fain en algúns medios de comunicación que utilicen el asturiano para falar de vaques, para falar de ganadería, de agricultura e de no sé qué, o de asturiano. Por cierto, ¿cómo se llama la función lingüística de que falar de asturiano en asturiano? Metalingüística. Vale. Bueno, por ahí éramos dos a enseñártelo, y era el de asturiano y el de lengua. Bueno, ahí tenía ayuda. Pero eso, bueno, también hay que entender, y esto es una cosa que todo el mundo que está medianamente enterado de cómo va esta historia, la asignatura de asturiano es una asignatura extraña, en el sentido de que no es una asignatura como los demás. Para empezar, es voluntaria. Claro, entonces eso ya... Claro, para empezar, es voluntaria, lo que no quiere decir que los alumnos que vayan a asturiano es porque ellos se interesen el asturiano en absoluto, y es para no ir a francés. Pero es voluntaria, y una María, y es lo que se entiende por una María. Y una asignatura que debería aprobar todo el mundo. Debería. Tuve suspensos yo, ¿eh? Yo dejé xente para septiembre cuando había septiembre. Acuérdame ya todavía de algunos, sí. Claro, pero ya era poco menos que te tomaran el pelo, vamos. Porque si no, yo no tenía ninguna razón ni ninguna gana de suspender a nadie, vamos. Pero bueno, eso decirlo tú mejor que yo. Pero bueno, como comentaba yo siempre en clase, amiguinos y amiguines que nos estáis escuchando, este señor que tengo delante y yo éramos los únicos bilingües. Y éramos los únicos que podíamos falar indistintamente en castellano y en asturiano. Ningún compañero tuyo podía hacer eso. Ningún. Y eso es muy triste. Que seas una excepción es muy triste. Sí. Fíjate que este podcast también hicimos un pouco con esa intención, ¿no? Porque yo acuérdome fai un año, sí, xusto, de aviento de 2022. Pablo y yo ya teníamos pensado eso, pues vamos a hacer un podcast, ¿no? Pues oye, te gústate la parte técnica, a mí gústame la parte de falar, vamos a hacer un podcast. Lo de hacer en asturiano non vino hasta... ¿Son todos en asturiano? Perdón que te corte. ¿Son siempre en asturiano los podcasts? Sí. A ver, hay secciones que pues falase más asturiano que en otras. Sí. Pero vamos, por lo menos intentámoslo, ¿no? La lengua vehicular y el asturiano. La lengua vehicular y el asturiano. Por eso, también, facer en asturiano ocurriósenos ya en xuno deste año 2023. Yo falaremos sobre eso. Y precisamente y era también por eso, porque veíamos, claro, yo desde pequeño estoy interesado, ¿no? En la lengua, y buscaba, cuando empezaba a darme por la radio y tal, pues buscaba podcast en asturiano. Y todos los podcasts que hay en asturiano eran sobre asturiano. Sí. Yo iba a decirte que, claro, a ti viente de casa, pero como conozco más casos de xente que ellos vienen de casa y non tiraron por ahí. Conozco, quiero decir, por desgracia, tengo demasiados años y conozco mucha xente metido en el mundo asturiano que tienen fíos. Y non por eso ni son asturfalantes, ni interesados, ni nada de eso, en el tema. Pero bueno, venga, ahí. Entonces, claro, porque también hubiera pues eso, un podcast en asturiano que no fuera sobre el asturiano. De hecho, en el programa piloto fue lo primero que dijimos. Sí. Además de un chiste malo que se nos ocurrió de que, aunque nos llamemos a Fuego Celta, no somos un programa de pirotecnia prerrománica. Prerromana. Eso. Prerrománica, voy date yo a ti. Eso también sale en la novela, por cierto. Los prerromanos. No, un de los personajes del libro que dice, coño, aquí los romanos tuvieron que estar porque falas en asturiano, y el asturiano es una lengua románica. Y dice, joder, todavía me acuerdo, románica. Claro, hay mucha gente que confunde románico con romano. y con romance. Ya bueno, ya sé, eso ya hay el colmo. Bueno, el asturiano es una lengua romance, ahí acierten. Y por lo menos... Oye, córtote mucho y pierdes el filo siempre. No. Pero es culpa mía, no es culpa de él. Esto y el objetivo también de este tipo de entrevistas, que sean así más en confianza. Es entrevistas encorsetadas, Sí. Pregunta tú no sé qué.
tal cosa. Pregunta 2, tú no sé qué. Claro, aquí lo que más mola, pues sí, No, y que esto eso. es que sea una conversación, que Claro. no sea una entrevista. Claro. Y bueno, yo creo que de momento estamos consiguiéndolo. No, más que nada porque la entrevista no te dejo facela, a cada poco estoy cortándote. ¿Qué es lo que más te presta de ser profesor? Los fines de semana. Fíjate, yo acuérdome de frases míticas tuyas dando clase, ¿no? Vaya por Dios. ¿Menciónales? Sí, hombre, sí. ¿Qué más da? Son públicos porque seguro que lo sintieron mucha gente, claro. La típica de a que te la corto, ¿no? Joder. Pero, hay que matizar ahí. Siempre falaba de la lengua. Siempre. Que te la corto. Sí. Zarra la bocona, esa Zarra la bocona. es muy buena también. Sí, frases... Salen en la novela. También... No, bueno, ya quería Yela, pero están dándome más ganas todavía de... ¿Sabes lo que de pasa? Yela. ¿Sabes lo que pasa? Que con esta novela vas a sentirte un poco desplazado. ¿Sabes por qué? ¿Por? Porque la generación de alumnos nos que tan basados personajes de la novela y la generación anterior a la tuya. Y María... Luis, Eduardo, sí. Y justamente ese grupín que hicimos aquel maravilloso, y tan mal que yo lo diga, pero aquel maravilloso programa de radio en el Instituto en 12 Durango, anuncios. 12 anuncios, que después pasaron a ser Selce anuncios, que siempre voy a guardar en el corazón aquello, sobre todo teniendo en cuenta que lo pasaban bien y que estoy seguro que aprendían. Estoy seguro que los facía antes nada hay que explicar que era un programa era un informativo. La radio del instituto. La radio del instituto. Y una cosa que siempre digo y que y el día de hoy que la gente sigue admirándose de ello, cuando llegó la pandemia y estábamos encerrados en casa, siguieron haciéndolo. Caún dende eso casa. Acuérdome yo de estar escuchando todavía los programas de la radio. Mandaban a Eduardo los programas todos para que él hiciera el montaje adecuado para después subirlos a una plataforma que tú sabrás cómo se llama, pero no lo sé, donde lo subían. Que después desde esa plataforma podía oírse hasta en YouTube, se podía escuchar el programa. Y tú sabes lo que lle a unos chavales de 16, 17, 18 años, 17 sería, en casa, buscando noticias, leyendo periódicos, grabándolo en el móvil, haciendo 1000 grabaciones hasta que a ellos os pareciera que quedaba bien, porque ya que además Eduardo hacía una cosa, ponía les tomes falsos, que quieren lo mejor. Acuérdame yo de escucharlo. Claro, yo tocóme con ellos 2 años, Sí. primero y segundo la ESO. Sí. Yo me acuerdo en primero teníamos un programín ahí Sí. de fútbol en la radio y yo ponía para escucharme a mí. Claro. Y al final tenía más ganas de que llegara el programa de ellos y escucharlo que el mío propio. Y era muy bueno. ¿Y sabes lo que pasa? Y era muy bueno porque además acabaron haciendo un informativo muy personal. Cada un llevaba una estalla, un era Nacional, otro Asturias, otro Gozón, otro Deportes, otro no sé qué. Dicir que en deportes solo se falaba de deporte femenín, seguía comiéndoselo todo el fútbol igual, pero solo se falaba de eso. Y a última hora, cuando aumentó el número de alumnos y hubo que aumentar el número de estalles, falóse hasta de viajes, de cotilleo, bueno, al final quedó... Yo mandaba la copia del programa, sobre todo a compañeros míos que daban clase de asturiano en otros sitios, y caíos lavaba. Porque notábase que los chavales estaban haciendo algo que ellos prestaba. Y en la novela, en algunos personajes de la novela, están basados en esos alumnos que hacían aquel programa de radio. Aunque no los llame pel nome a ningún de ellos, aunque ni siquiera respete el nombre del programa que ellos tenían, ya te digo que el último fue Selce Anuncios, Selce para los no iniciados, 16 en asturiano. Selce Anuncios y un cantar, pero primero fueron 12, quiero recordar. Sí, primero, de hecho, el año pasado hicimos 9. 9. Nosotros ya éramos 9. Sí, 9. De hecho, el año pasado, Nes Guardias, lo primero que hicimos fueron los programas. Yo cuando Pedro me llamaba y Sí. me decía, oye, los chavales siguen haciéndolo y tal, para mí llena una alegría. Era un subidón. Sí, yo a veces pienso y
Sí, ficimos muchas cosas, porque entramos con los programas. Luego doblamos una parte de la película de It. De la antigua todavía. Además doblamosla ahí en plan... Esa que tanto me gusta a mí. Sí. Doblamosla ahí, que claro, gastamos, pues no sé si 2 o 3 clases en hacer el guión, claro, en elegir la parte de la película, claro, en el minutaje, que ya era muy importante, claro, ¿no? Porque no podías decir una frase corta una frase que era larga, tenía que cuadrar todo, ¿no? Tiene que cuadrar todo. Eso y yo al final controlábamos mogollón, estábamos grabamos todo de una, ¿eh? Sí. Sin un corte. Y estábamos con un reloj de estos de mano, ahí, los segundos, 2 segundos, no, tocaba a mí. Claro. Tuve que hacerlo muchas veces. Mira, y al final pues quedó bastante bien. Una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la lengua asturiana, que es el doblaje. Esa es una de las grandes... Además, hay muy pocas películas dobladas al asturiano y, bueno, podrían estar bastante mejor, ¿eh? Podrían estar bastante mejor. Y es importantísimo, y esto no es que yo estoy inventándome nada, les lingües, como diría un madrilano, les lingües periféricas del Estado, ganáronse al público precisamente con doblajes en televisión. Sí, incluso ya si ponemos a falarnos, por ejemplo, del catalán o del gallego incluso, sí. de series y películas grabadas en TV3. Eso fue básico. En Cataluña ya hay mogollón de series que tan dobláis al castellán. Sí, porque tan fechas en catalán, claro. De tar fechas Mira, en catalán. Una serie que estamos viendo ahora en casa, ya casi toda entera fala en catalán. Joder, no me voy a acordar cómo se llama. Además llama la atención porque están fechas en catalán y el doblaje en castellano es malísimo. Hay cosas muy malas. Pero malísimo, que claro, al final dante ganas de verlo en catalán porque algo vas a entender y por lo menos está... Hay una serie que yo vi en catalán, lo que pasa es que después desenganché, me vi los primeros capítulos nada más de un maestro, ¿cómo se llama? Que es muy famosa. Sí. Muy famosa esa serie. Yo esa serie veía en catalán y cuando vi algunos capítulos en castellano, digo, ya no se me vuelve a ocurrir, vamos. No se me vuelve a ocurrir. No tienen... El doblaje es muy difícil, ¿eh? Que ahí te das cuenta... Y cuando te das cuenta que todas las películas que ves en castellano que están dobladas del inglés, del francés, que igual no están tan bien dobladas. Coño, y que, ¿sabes lo que pasa? Que estamos súper avezados a escuchar les cosas dobladas. Pero tú si te pares a mirar el lenguaje que se utiliza en la mayor parte de las películas y sobre todo en las películas del oeste, y un castellano tan absolutamente artificial, porque estoy imaginándome a un fulano de 70 años diciendo y a los amigos de él de 70 años, vamos muchachos. En fin, pero ¿sabes lo que pasa? Que llevamos oyéndolo siempre, entonces no pasa nada. Sí. Cuando entamaste a escribir, ¿cuál fue tu primer libro? El primer libro publicado, que es decir, el primer libro publicado fue una recopilación de poemas que escribí desde los 15, 16 hasta los 18, que tenía por allí sueltos, que los metí dentro de un poemario, mandélo al concurso de poesía de la Academia, ganó y publicármelo. Eso fue. Son poemas escritos de cuando tenía la tu edad y un poco más. ¿Con dedicatoria de alguno? Muchos. La mayor parte de ellos tienen dedicatoria. Vamos a ver, estaba en la época adolescente en la que si no estaban dedicados a amigos del alma, estaban dedicados a amigues del alma y si no a amiguísimes del alma. O sea, sí, dedicatorias, sí, claro. Casi todos, también mucho. Bueno, casi todos no lo sé. Lo que sí sé es que todos tienen dedicatoria, en algunos aparece y en otros no. Pero sí, claro. Y además yo soy un poeta malísimo, pero ten en cuenta una cosa, en aquella época casi todos empezábamos por la poesía, casi todos, y sobre todo en asturiano teníamos una enorme inseguridad a la hora de escribir de aquella. Ten en cuenta que no teníamos las agarraderas que tenemos ahora a nivel de normes, a nivel de un diccionario que consultar, que lo consultes hasta por internet, que para vosotros es una cosa normal y para nosotros sigue siendo algo mágico el tener una gramática que te dice, pues esto dice así o de esta otra manera. Claro, nosotros estábamos inventándonoslo sobre la marcha, la manera de escribir, no sabías muy bien, porque tú en casa, por ponerte un ejemplo, nosotros en casa, en Vimenes, por ejemplo, en mi casa y en todas las casas utilizábamos el neutro de materia. La tierra está seco y la ropa está húmedo. Pero no sabíamos la norma
que regulaba eso. Eso salíate de manera automática. Y tú cuando te ponías a escribir, tengo escrito cada cosa que después vista con los años, digo yo, madre, si los alumnos míos leen esto que escribí yo, dícenme, y tú dices a nosotros. ¿Entiendes? Quiero decir, non teníamos unha norma a la que agarramos, e era moi difícil. Non sabís el palabrero adecuado que tenéis que utilizar. Póngote un exemplo. Tú escribís poesía e falabes de la palabra cuello. Y que los oyentes sepan que, claro, que me estoy tocando el pescuezo. Utilizabais la palabra cuello. Bueno, cuello. Claro, porque parecía una palabra poética. Porque pescuezo no te parecía una palabra poética. Porque nosotros mismos teníamos problemas con las nuestras propias palabras. Claro, hoy en día cuando un chaval o una chavala que se ponga ahora mismo a escribir, aparte de que puede tener una formación en asturiano, y si no la tiene porque no quiere, pero puede tenerla. Aparte de eso, tiene cosas en las que sofitase y date una seguridad muy grande a la hora de escribir. Coño, y perdón por lo de coño, joder. Tú date cuenta que puedes poner... Yo no uso el Word, yo uso el LibreOffice. Tú puedes poner el LibreOffice en asturiano y cuando una palabra está mal escrita en asturiano, márcate una raya colorada per baixo. Pero vamos a ver, eso para nosotros ya era impensable. Aunque no sea perfecto y no funciona al 100%, puedo asegurarte que en la inmensa mayoría de las cosas dice que esto no. Sí, o el mismo fecho de tener el teclado del móvil en asturiano, que claro, yo ya veo pues, desde que tengo móvil prácticamente. Claro, pero para mí aquello, yo la primera vez que pude utilizar el WhatsApp, donde el propio teléfono te marcaba la palabra en asturiano y te decía, escribir las 3 primeras letras y ya te ponía al final, yo la primera vez que vi eso, digo yo, la revolución está malla, está montado esto. Sí, con la chevaqueira sí, y la chaspirada y todo. Bueno, una cosa absolutamente flipante. Y claro, pero vosotros nacisteis con ello. Una cosa que tenemos que aprender todos los humanos, tengamos la edad que tengamos, y agradecer a los que estaban antes de las cosas que tenemos ahora, ¿eh? De algunas, claro, de que te vamos acabando con el planeta, no, pero de otras cosas sí. Eso y, claro, y cosas que para vosotros son normales, yo y el día de hoy que sigo emocionándome viéndoles. Porque joder, y esto de llegar y encontrarte, tú entres en Wikipedia y tienes miles y miles de artículos en asturiano, de repente encuentres, mira, hay un artículo en Wikipedia y un tema que me gusta mucho, que es el tema de astronomía y tal, y que te fala de, y un tema, ya ves que en Wikipedia cuando un artículo está en una determinada lengua y dan una calificación como que es muy bueno ese artículo. Bueno, joder, yo cuando vi que aquel artículo de un tema que me interesaba tanto en asturiano y era de los mejores artículos que había de todas las lenguas del mundo, esto que lle. Y después vas a... Y después el problema es que no sigue habiendo esa muria de que fuera de esto casi ni se nos conoce. Soy una pena también, ¿eh? Casi ni se nos conoce. Claro, y es que aquí tenemos lo presente porque cada vez que estudiamos las lenguas de España, claro, pues tú tienes pues lenguas oficiales de España, catalán, valenciano, sí, gallego, el balear ya no sé ni siquiera si se cuenta. No, casi nunca lo citen. Sí, gallego y vasco y castellano. Son las lenguas oficiales. Y yo te pone en letra pequeñina, sí, ni en negrita ni nada, claro, asturiano y aragonés. Y el occitano que se fala en Cataluña, que y el... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ya. el aranés. En el valle el aranés. El aranés. Porque, por cierto, el aranés es oficial, ¿eh? Y oficial. Pero bueno, y la gente sigue confundiendo el que una lengua sella o non lle una lengua según sella o non sella oficial, cuando eso depende de la pandilla más tuerzos que nos están mandando, o sea, de la política, de esa panda de ignorantes. Eso non tiene nada que ver con... Claro, y que dices tú, no, y que si el asturiano non lle oficial, non lle un idioma. Digo, coño, pues entonces aquí el inglés tampoco lle un idioma porque non lle oficial. Yeah. Bueno, nada. Non vamos a caer en cosas tan baixas y tan básicas. ¿Y cuál fue el libro que más te prestó a escribir? Eso un escritor non puedes preguntarlo nunca. Y é lo mesmo que preguntáis a unha madre ou a un padre. A que fiu quis más? Cuidado. Ningún padre ni ninguna madre quieren igual a todos los fíos,
Y eso está demostrado, también falo de una novela. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que al que más cariño y tienes siempre y al último. Pero no es porque lo quieras más. Lo tienes más reciente Coño, también, está más ¿no? reciente, está más reciente, está más reciente. El que ganó el Xosefa, que se llama Miel Amargo, neutro de materia, pues ahora mismo y como estoy ahora mismo trabajando en él, en sus últimas correcciones para mandar el texto definitivo a la consellería, claro, ahora y el que más me presta porque estoy en él. Pero mira, lo que son las novelas, toes. Disfruté mucho escribiéndoles. Libros de cuentos, disfruté mucho escribiéndolos. Pasé muy bien. Y con las poesías también, pero bueno, son de otra época y de tal. Y además con la poesía, mira, con la poesía yo hay una cosa que tengo que agradecer, que agradecer toda la vida a un cantante que se llama Toli Morilla, que lle de los Sí, músicos más importantes que para mí tenemos aquí en Asturias. Y que de repente agarraba un poema mío y hacía la canción. Joder, y era hasta guapo, tío. Y era hasta guapo. En eso tengo que agradecerlo mucho porque de poemas míos, que seguramente no valdrían mucho, él hizo canciones muy grandes. Y eso reconcilióme a mí mismo con la mi propia poesía, ¿eh? Eso. Sí, sí. Cuando te pones a escribir, ya podemos hablar de este último de Miel Amargo Sí. o de cualquiera de los otros. ¿Para qué tipo de lectores quieres escribir? Mira, no lo sé. Vamos a ver, por deformación profesional, siempre pienso en un posible alumno que te lea, por deformación profesional. Y eso faime buscar siempre la manera más correcta de escribir en asturiano normativo. Vamos a ver, un escritor, para empezar, para un escritor no hay normas. Un escritor escribe lo que da la gana y como da la gana. No hay normas. O sea, no hay normas. Siempre hay normas, pero él, dentro de la su obra, escribe como da la gana. Porque él amo de lo que está escribiendo. Acuérdate que Juan Ramón Jiménez falaba de que dejaran de existir la G y la J, por ponerte un ejemplo, ¿no? Quiero decir... Saramago también. Bueno, la manera... estructuralmente, las novelas de Saramago son... Aparte de que ahí tocaste la vena sensible porque yo de los míos preferidos, supongo que en clase vos lo comenté alguna vez, Sí, y sí. de los míos preferidos, pero Saramago, estructuralmente, cuando lees un texto de Saramago, tú ahí no sabes si un diálogo, si está falando el narrador, quiero decir... Pero fíjate, a mí gustame mucho esa manera de escribir y a porque mí- es que ya es más rápido y todo. Hombre. Sí, pero, Yo libros que- pero libros de- oblígate a estar más concentrado, ¿eh? Sí, libros de 300 páginas que igual yo me los en 2 meses, Sí. una cosa así, ¿no? Sí. Acabo ayer en asturiano precisamente 1984, que tenía que hielo para lengua. y Por digo, cierto, ¿ya que gustóme mucho la traducción, ¿eh? Sí, a mí sí, sí. gustóme mucho. Y una traducción muy difícil, además, ¿eh? Sí. Yo tocóme de alguna palabra que me tocó buscar, Normal, tío. pero sí, gustóme mucho. Y tardé, bueno, porque tenía que hielo a priesa para un trabajo de lengua, ¿eh? Pero tardé pues un mes. Y eran 360 Sí, páginas. una así. noveluca más o menos larga. Sí, Normalmente, más o menos. si no tuviera la presión de lengua, hubiera tardado, pues... Sí, 2 o 3 meses. 2 o 3 meses. Sí, sí, sí. El ensayo sobre la ceguera... Bueno, eso y una obra maestra. Eso y una obra maestra. En un mes tenía lo acabado ya. Sí. Y una obra maestra. Y sí, pero sin embargo hay mucha gente que cuando se ponen a leer Saramago frena los eso. Porque tienes una estructura textual pensada y cuando te encuentres con él allí de esa manera y tal, yo acuérdame cuando empecé a leer a Saramago, tuve que hacerme a ello, porque estaba avezado a eso, a una estructura determinada y tal pero bueno, Saramago es de los míos preferidos. ¿De alguna vez pensaste en escribir como él? Hombre, claro, todos los días, cada vez que me levanto. No, pero en escribir, digo, Con la esa estructura. En esta novela intentélo en algunos cachinos. Sí, en algunos cachinos, en el sentido de quitar comines cuando no sé qué, dixo fulano. Y ni lo pongo entre comines, ni nada. Pensamientos. Pensó fulano, pensó citana. ¿No? Sí que jugué un poco con eso. Pero claro, yo por desgracia no tengo la cabeza de Saramago. Yo necesito estructurarme de una manera un poco más, vamos a decir, normal, y entre comines lo de normal, ahí sí les pongo. Pero bueno, nadie escribe como Saramago, Martín, no seas cruel, no seas cruel. Nadie escribe como Saramago, nadie escribe como Gabriel García Márquez, nadie escribe como Julio Cortázar.
Naida escribe así, eso fenlo ellos nada más. Aunque intentar imitarlos, vamos a ver, un escritor pásase la vida entera intentando escribir como los sus ídolos. Y pásase la vida entera llevando unas decepciones terribles. ¿Sabes por qué? Porque si algún día lograras escribir como ellos, desearían de ser ídolos. Claro, porque el ídolo y el que está ahí un poco más alto siempre, ¿no? Entonces, claro, al final, para ser el ídolo, pues lo que tienes que hacer, ¿no? Y el crear el tu propio estilo. Bueno, eso ye... Iba a decirte que es casi inevitable, ¿eh? Aunque no quieras, cada escritor tiene su estilo de escribir, ¿eh? Aunque fala de cosas muy diferentes, ¿eh? Cada escritor tiene... De hecho, mira, yo tengo un amigo, gran escritor, grandísimo escritor, que se llama Xosé Nel Riesgo. Tuvo en el instituto una vez, Xosé Nel Riesgo, que ye de las personas que más... Bueno, yo flipo con él por muchas cosas, como persona y como escritor, pero sobre todo flipo con él porque ye que enseñes 10 líneas de quien sea, esto ye fulano. Pero tío, ¿pero cómo lo sabes? Yo, coño, ¿no lo ves? Dije, pues a veces sí, a veces sí que se ve, pero Nel Riesgo en particular ye buenísimo para eso. Ye buenísimo para eso. Y dices, pero si todos los escritores hacemos lo mismo, todo lo que escribimos todo igual. Y claro, eso velo él. Yo, sin embargo, a mí cuéstame. En algunas cosas sí, ¿eh? Y sobre todo, si lees una obra entera, daste cuenta, pero ye que él ye capaz, ya te digo, en 10 líneas, de decirte, mira, aquí, tío... ganó alguna vez el concurso de cuentos de Vimenes, que yo siempre estoy en el xurao, ganó alguna vez y tal, y decía él, joder, yo no debería de ir a un concurso de cuentos nunca, porque si te presenten 20 cuentos, hay 10 que voy a saber de quién son. Cuando en teoría un xurao no tiene que saber nunca de quién son. No puede saber el autor. No puede saber el autor, pero dice, pero y que ¿sabes lo que pasa? Yo que llevo tantos años en el concurso de cuentos, pues yo qué sé, Medina, por ejemplo, que ganó varias veces el concurso, y uno de los grandes cuentistas de la historia de la literatura asturiana, o sea, y buenísimo escribiendo cuentos ese hombre, para mí el mejor escribiendo cuentos. Y sí, y ahí pilles un poco el tono y dices, coño, este igual ye de Medina, pero ¿sabes lo que pasa? Que después abres el aplica y resulta que no ye de Medina. Una cosa doblemente buena, porque te pareció que ya era de Medina y seguramente que el tío que lo escribió llegó a Medina, ¿entiendes? Sí. Porque quieras que no, los grandes autores, como ye Medina, por ejemplo, creen escuela. Y sobre todo, para hablar de esa temática que él tiene en los cuentos y todo esto, tiene ese micromundo que cada autor tiene, en unos ya más evidente y en otros menos, tiene ese micromundo que para hablar de esas cosas, si es capaz de meterte en ese micromundo, vas a escribir historias muy buenas, porque Medina es muy bueno. Bueno, tenemos, tan mal que yo lo diga, no, porque yo no me incluyo. Hay muy buenos escritores en Asturias. Hay muy buenos escritores de literatura asturiana, dejando siempre claro que literatura asturiana ya la escrita en asturiano. Sí, antes en la presentación ya mencionamos alguno, como... Bueno, yo que también, claro, yo informándome para hacer esta presentación, la literatura asturiana divídela en surdimientos. Bueno, ¿no? Divídela en generaciones. Presurdimiento, surdimiento primero, segundo, tercero. Divídela en generaciones. Esos son, digamos, los más recientes. Esos son los más recientes. Ya se empieza a hablar de literatura asturiana en la época romántica, ya en los primeros sobres que salieron y tal. Ahí estaba María Josefa Canellada. Xovellanos, Canellada y más moza, comparado con la Xovellanos, tal. Después de lo que lle del año 74 para acá, más o menos, sí que va por su primer surdimiento, segundo surdimiento, sí. Pero tampoco yo no soy un estudioso de la literatura, yo ahí no puedo meterme porque yo lo único que tengo son opiniones personales. Yo no soy un estudioso, pero los estudiosos de la literatura asturiana no todos están muy de acuerdo en esas generaciones. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que se hizo con esas generaciones fue más o menos por una cuestión de años y de edad. Lo que no quiere decir que los de esa edad fuera una generación, como puedes decir, la generación del 98, que tiene muchas cosas en común, la del 27, que tiene la del 50, en castellano me refiero, que tiene muchas cosas en común. Una de las características que yo veo a la literatura asturiana es la gran individualidad de cada uno de los autores. Casi, no voy a decir que cada uno lleve un género, un movimiento, ¿no? No, pero, hombre, lo que sí es verdad es que en determinados años escribíase sobre temáticas parecidas.
de las primeras generaciones que escribieron en asturiano de la muerte de Franco para acá, pues bueno, había mucha literatura política. Pero bueno, y era normal, y era la época, Y después siguió, quiero decir, la literatura asturiana durante mucho tiempo fue bastante política, pero hasta cierto punto ya normal, quiero decir, las grandes llaceries del idioma de Asturias y la política, una de las grandes llaceries del idioma asturiano y la política. Pero también ya que tenemos una historia reciente muy dura, con revoluciones, con guerras civiles, quiero decir, da mucho pie a escribir sobre eso. Lo que pasa es que hay que tener cuidado de no escribir solo sobre eso, ¿eh? Eso, bueno, ves en literatura, ves en música también. Claro. Tenemos ahí todos los grupos de punk, de folk. De folk rock, claro. Que podemos ver que la mayoría de las letras son muy políticas. Políticas. Bueno, pero yo creo que se dan todas las lenguas, ¿eh? El punk siempre fue muy político, el rock siempre fue ya lo decía Miguel Ríos. ¿A ti suena de Miguel Ríos? No, suéname. Miguel Ríos y digamos, el gran huelito del rock en España, ¿no? Ah, sí, siempre decía él que el rock que era una música educacional, en el sentido de que tenía que transmitir ideas. Cuando te pones a transmitir ideas, la política entra siempre. Eso es inevitable. Y además, dejar bien claro que esto que estamos falando, cuando falamos de política, no falamos de partidos, ¿eh? Esa política es casi más filosofía que otra cosa. De las cosas que son buenas para el mundo y para las personas y las cosas que no lo son. Bueno, a la postre todo es política. Hay política buena y mala, claro. ¿Y no me vas a preguntar cuál es la buena y cuál es la mala? ¿Cuál es la Hombre, si quieres contárnoslo. Mira, la buena política es lo mismo que la buena literatura. ¿Sabes lo que lleva para mí un libro bueno? Eso iba a preguntártelo bueno, después. ¿Qué hielo que tiene que tener un libro para que sea un buen libro? Que me guste. Nada más. Mira, yo tengo la idea de que la buena literatura, la buena música, la buena pintura, cualquier cosa, es buena si te gusta a ti. Pero cuidado, no quiere decir que si no te gusta a ti sea mala, ¿eh? No, y que no te engancha. Pero si para ti da algo que te gusta, y bueno. El tema de las calidades, eso es una cosa un poco muy subjetiva y un poco absurda, ¿eh? Hay cosas que nacieron siendo absolutamente deleznables, entendíase que de aquella época ya eran deleznables y con el tiempo pasaron a ser grandes clásicos, ¿eh? Quiero decir, mira, cuando empezó el rock and roll en Estados Unidos, y era una música medio de negratas, que algún blanco cantaba y tocaba, pero que bueno, y era una música gamberra de chavales. Y claro, hoy en día ya es imposible entender la música sin el rock. Imposible, a nivel mundial. Quiero decir, este tipo de cosas. Cuando yo ya era un guaje, el cómic, y era una cosa, por supuesto, no era arte, no era literatura, y eran cosas para niños. Nada más. A no ser el cómic erótico y eso, pero aquí como no se daba, o tardó en empezar a darse y tal, pero cómic de adultos. Sin embargo, hoy en día el cómic es una de las manifestaciones artísticas como cualquier otra. Hombre, pero eso yo creo que pasa también, todo lo que empieza siendo de algo para guajes, acaba siendo para adultos también. Por ejemplo, vémoslo con los videojuegos, ¿no? Claro. En los finales de los 90, principios de los 2000, ya empezaba a haber consoles más potentes y claro, eso. Claro. Y de los que de aquellos ya eran guajes, sí. Pues hoy en día también son una generación que tiene muy presente en su vida los videojuegos, ¿no? Y que además hoy en día hay videojuegos que son obras de arte un nivel, pero descomanau. Tú ten en cuenta una cosa. ¿Tú sabes cuál fue el primer videojuego que yo vi y con el que yo jugué? ¿Cuál fue? Toc. Estoy haciendo así con los brazos para arriba y para abajo. Imaginaos que hay como una cancha de tenis, que hay una rayina a la izquierda y una rayina a la derecha, y una pelota que se va moviendo, y tú tienes que evitar que pase la raya. Y pégate a ti y rebota para allá y toca la otra, pega para aquí, rebota para allá y toca la otra, y según lo vas tocando va agarrando más velocidad. Ese, el primer videojuego que yo vi fue ese. Claro, arte. Hoy en día, visto lo visto, una pasada, porque ya el origen de casi todo. Sí, de hecho, tengo lo falado... ¿Qué nombre, es que no me acuerdo cómo se llama. Mira, ese juego.
Es que agora, además de facer películas de libros, están empezando a facer películas y series de xuegos. De xuegos, claro. De xuegos, tenemos Claro. ahí en HBO la serie de The Last of Us. The Last of Us y un xuego que tiene 2 partes. La primera parte para mí muchísimo mejor que la segunda. Xuguelo y es que tiene un guión impresionante. Claro. Pero impresionante. Que lle, pues un xuego, no lle de zombies como tal, Sí. pero bueno, lle esa temática, ¿no? Como una pandemia Sí. mundial, tal. Y ese guión, tú compareslo, no voy a decirte con todo, porque aquí hay muchos fans de esa serie, pero compáraslo con alguna temporada, por ejemplo, de Walking Dead, ¿no? Que yo como la serie de Sí, zombies sí. por excelencia, y da 1000 vueltas. Sí, ¿eh? O compareslo con bueno, con casi que cualquiera. Walking Dead, a mí ahí también me tocaste la vena porque soy un enamorado de los cómics de Walking Dead. Me encantan. No, por supuesto, no conozco todo lo de Walking Dead, pero conozco los primeros Regalómenos la muller, además, los primeros, no sé, los primeros números que vienen en ¿cómo se llama? En libro, que vienen en libro, y, joder, una pasada, tío. Claro, Una pasada. yo vi nada más que la serie. Claro, de Walking Dead. yo leí los cómics y después de la serie también, claro, empecé a verla Claro. cuando se hizo y tal. Y siguen poniéndola, hay alguna Sí, cadena sí. por ahí donde siguen poniéndote capítulos y eso. ¿Sabes lo que pasa? Que Walking Dead fue una serie que empezó siendo una serie de zombies y lo que acabó siendo fue una serie de que los zombies ya dejaban de ser De el problema. pandilleros. No, dejaban de ser el problema. Al final ya era como una guerra de hombre, pandillas. Pero sí, tiene sí. una cosa muy positiva eso, y es que partes de la base de un problema de zombies y acabes dándote cuenta que el problema en el mundo no son los zombies, somos nosotros. Sí, sí. Es y en ese sentido tiene mucha enseñanza. Bueno, Antes dijístenos que basaste en algunos alumnos, ¿no? Para hacer personajes del... en esta novela en particular, prácticamente todos los personajes que aparecen están basados en xente que conozco. Esa ya era una pregunta que tenía, pero Sí. otra pregunta que tengo, ¿cuál es el personaje más complejo que escribiste? Que tenga más evolución a lo largo pues, del libro. Hombre, mira, por lo que dicen, no tanto por lo que opine yo, sino por lo que dicen, el personaje más complejo y Monlegué, el protagonista del Inmoral de la novela anterior. Por lo que dicen, sí, y es el personaje más completo, más complejo. Más complejo en el sentido de que tuve que inventarme un personaje, tuve que inventar un mundo para ese personaje. Porque non é humano, aunque aparentemente lo parezca, claro, non é humano, entonces tienes que inventarte una manera de que funcione un personaje que non é humano y en un mundo que tiene que tener unas características que este non tiene, entre ellas el que exista xente como él. Y tal, probablemente sea el más complejo de todos, sí. Porque meterse en la cabeza de una persona asina, de una persona que non é humana, o que non é 100% humana, claro, tú puedes inventarte un personaje que te dé la gana. Negro, blanco, amarillo, alto, baixo, home, muller, gordo, flaco, ignorante, estudiado, que nunca viaxó, que viaxó siempre. Pero esos son personas. Pero claro, no hay personas como este. Yo digo que a la hora de ponerme a escribir, que de alguna vez intentélo... Y, hombre, y conseguístelo. Constame. Pero de ponerme a escribir ya historias, ¿no? Y cosas así, ¿no? Un proyecto de novela hay por ahí también. Y es lo que más difícil me parece. Personajes. O sea, sin duda, es lo que más difícil me parece hacer un personaje que tenga una vida interior, Claro. que tenga una evolución a lo largo del libro, que no sea un Sí, sí. personaje plano, y es lo que más difícil, sin duda, parece de... Sí, hombre, y hay que tener en cuenta una cosa, las historias están basadas en personajes. Mm. Quiero decir, son el sofitu, son el pegollo de las historias. A no ser que te estés contando la evolución del sol, pues los personajes son lo principal. Los personajes son lo principal. Y ten en cuenta una cosa, si tú crees un personaje y ese personaje no evoluciona, ya que la historia no evoluciona. Cuidadín. Sí, sí. Entonces ahí frena, para, piensa y recapacita. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que cuando crees un personaje, no cuando lo crees, porque tú puedes pensar en él, pero cuando lo fais nacer, a ese personaje tiene que evolucionar a la fuerza. Porque forma parte de la naturaleza no humana, sino de la naturaleza biológica. Todo evoluciona.
Entonces, esa ye la... Y además pasa una cosa, hay un xuego muy guapo, porque tienes muchas maneras de facelo. Tú puedes crear un personaje que la primera vez que aparece en la novela o en el cuento o donde sea, tiene 90 años y está morriendo, o puedes verlo nacer. ¿Entiendes? Si está morriendo, ¿qué faes? Cuentes todo lo que pasó anterior. Y si están haciendo, cuentes todo lo que iba a pasar. O lo que sea indispensable para la historia, porque ya que claro... también eso hay que tener mucho cuidado. Tú cuando crees un personaje, las cosas que cuentes de ese personaje tienen que tener alguna relevancia para la historia, porque si no es absurdo. Tú estás viendo una película y un fulano, una tía, están sentados en una silla, prenden un pito y callos el mechero y agáchense a agarrar el mechero. Si eso te aparece en la peli, y que eso y por algo. Si no, ¿para qué te van a poner eso? Quiero decir, lo importante de un personaje es que las cosas... No puedes contar la vida de una persona porque para eso necesitarías 10 millones de páginas y quedarías y no serías capaz de contarlo todo. Tienes que contarles cosas que son importantes para la historia. Y con eso el personaje va solo. Y si el personaje no va, cuidado, ya que no funciona la historia, ¿eh? Tienes que o pararte, replanteártela o sencillamente a la basura y empezar con otra. Mira, esta novela última mía, la de Miel Amargo... Yo cuando me di cuenta que estaba empezando a escribir, digo yo, ¿pero qué es esto? Pero si además yo siempre me definía como un escritor, un escritor que ya no escribía. Y de repente, en unas circunstancias personales y familiares muy difíciles, pusime delante del ordenador, en Vimenes, y pusime a escribir y aquello fluía. Y salían cosas. Y además lo guapo, ya que la manera mía de escribir, ya que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no faigo planes. Tiene que ir saliendo ello. Yo no faigo planes. Salvo cosas muy puntuales y tal. Muchas veces, muchas veces, esta novela, por ejemplo, yo de esta novela lo único que sabía ya cómo acababa. Pero no tenía ni idea cómo iba a llegar ahí. Ni si iba a saber llegar, cuidado. Fíxate que, y era una pregunta que, bueno, tenía justo agora, diva, que era, ¿cómo se te ocurrió la idea? O sea, tú pusiste a escribir, no sabías cuál iba a ser el nudo. No sabía los personajes que iba a haber, no lo sabía. Sabía además, un. Solo conocía, bueno, dos. Dos personajes, y eran los únicos que sabía. El resto del elenco de personajes, una novela bastante coral, hay varios personajes y tal. No tenía ni idea quién deben ser, ni qué deben ser, ni en qué ni de cómo me iba a arreglar para inventarlos. ¿Sabes lo que pasa? Que estaba ahí en Vimenes, delante del ordenador, miré por la ventana y dije, oye, madre, pero si no tengo que inventar nada, si lo tengo todo aquí al lado. Tengo todo aquí al lado. Pues lo que voy a hacer es garro a este y a esta, vecinos míos, del lado de casa, y basome en ellos. Cuidado, basome en ellos. No quiere decir para nada que yo fale de cómo son los de verdad. De cómo son los de verdad. No, para nada. Pero hay determinados cosuques que me baso en ellos, determinados cosuques. Por ejemplo, una de los protagonistas tiene una tienda en el pueblo. Pues ¿en quién me voy a basar? En la chavala que tiene una tienda en el pueblo. Ya está. Eso yo acuérdome de más pequeño haciendo monólogos. Claro. Que tú siempre, para hacer un personaje, siempre basabas en alguien. Siempre. Sí, no podías crear un personaje de la nada. 100% de la nada y muy difícil, ¿eh? Tú siempre acababas basándote en alguien. Sí, aunque ni siquiera lo conozcas, ¿no? Aunque sea un personaje en una serie. Lo que sea. O un personaje en un libro, mismamente. Sí. Puede ser de real o ficticio, sí, eso da igual. Sí, pero ya que inventase al 100% a una persona, yo creo que ni Bram Stoker se inventó Drácula al 100% basándose en Naide. Estoy seguro que hay cosas que hieren de alguien que conocía o de... Cuidadín, ya que puedes no basarte en una persona, puedes basarte en 5 para crear un personaje, Sí. Dígote 5 o 50, pero quiero decir, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5. No me acuerdo quién era el que dijo que hay que escribir sobre lo que conoces. O por lo menos cuando empieces a escribir, empezar a escribir sobre lo que conoces. Porque empezar de mano a querer escribir el Quijote, malo, No. Y tendemos todos a eso, Todos queremos escribir el Quijote la primera vez que escribimos. Todos queremos escribir 100 años de soledad en la primera novela. No. Eso no funciona. Yo es que este proyecto que tenía abierto de novela fue también en el confinamiento. Llevóme un año y son 30 páginas de Word.
O sea, Bueno, y todavía... escúchame, si son 30 páxinas positives en el sentido que diga estoy contento con ellas y sírveme para tirar para adelante, hostia, menos un mérito, tío. No, 30 o 15 o 10, ¿eh? 30 o 15 o 10, porque a lo mejor ahí tienes una base para seguir. Y todavía el otro día dije, va, voy a ella, ¿no? Ya que estoy. Además tenía pendiente de traducirla al asturiano también. Ah, además habéis escrito en castellano. Sí. Es un traidor, chaval. Ya que de aquellas todavía... Esto tu padre no lo sentirá, ¿eh? Porque es yepachate de casa, ¿eh? O sea, vamos. Y dice, va, ya que la traduzco, pues voy y metei más cosas, voy y metei más miga, Cuida más... bien que hay veces que fais la traducción y queda fatal, ¿eh? No, pero... Porque a mí pasóme de cuando yo era más guaje, que yo empecé a escribir en castellano, claro, como todo el mundo. Cuando tenía 12, 14 años escribía en castellano. Y de intentar eso, traducirlo al asturiano, quedaba fatal. No, yo no tenía pensado traducirlo tampoco porque... A ver, por suerte, igual que los personajes evolucionan, que acabamos de decirlo, nosotros evolucionamos también. Sí, claro. Y yo en 4 años más que tengo desde que escribí eso, pues... La vuestra y edad- encima en esta edad, En la vuestra edad 4 años y un mundo. Y un mundo. pues eso, todo lo que escribí de dentro, pues para algo me sirvió. Y llevo eso y si me dice que... Si no sé que lo escribí y me dicen que lo escribí, yo no me lo creo. Ya. Claro. Malo si no fuera así, ¿eh? Entonces, claro, pues ahora pues estoy intentando, en momentos libres ahí, a mano, escribiéndolo a mano. Ujú. Porque noto que a mano ocurrense muchas más cosas, Porque la necesitas- coordinación. Sí, pues a mano tienes mucho más tiempo para pensar las cosas. A mano, yo escribo siempre mira, para mí esto es una cosa que dijo en el so día Gabriel García Márquez y que, porque para él todavía fue más mágico que para mí, pero cuando llegaron los ordenadores con un teclado en el que se escribía mucho más a prisa que con la máquina manual, ¿tocóte escribir alguna vez en máquina manual? De alguna vez, pero... Recomiendo bueno, vos a todos que tengáis esa experiencia, ¿eh? De escribir algo, tonterías, lo que sea, con una máquina manual, porque eso ye como cavar a pico. Como cavar a pico. Oye, acabáis sangrando, ¿eh? En serio, o sea, y es fácil que el deus se te escape de la tecla y se te meta para adentro y cuando tires sangres, ¿eh? O sea, eso puede pasar. Y claro, si lo que quieres es escribir a prisa porque las cosas que te vienen a la cabeza son muy rápidas y si quieres poner... Para eso está el teclado de ordenador que vas... Para eso ya es fantástico. Pero escribir a mano es una experiencia muy guapa. ¿Escribís a mano, dices? Sí. Yo, siempre que puedo, a mano. Además, aprovecho esto, negaré haberlo dicho, pero en alguna clase de estes que no fas nada con según qué profesor, Qué cabrón. pues igual poneste ahí a escribir y salen muchas cosas así, ¿eh? Bueno, si salen, hombre, yo acuérdame en la facultad que escribíamos poemas en clase, ¿eh? Sí, a veces a 4 manes, ¿eh? Sí. Un escribía un cacho, pasaba y lo otro, escribía otro, sí, ¿no? Sí. No, yo con bueno, vamos deixalo Sí, mejor porque te estás metiendo en un jardín. Vamos deixalo mellor. ¿Puedes contarnos un poco la sinopsis de Miel Amargo? Bueno, con todo lo que nos contaste ya... Sí, bueno, sí. Vamos a ver. Intentando non facer spoilers. Mira, soy un fanático de la ciencia ficción. A mí me encanta. Sabéis los que fuisteis conmigo a clase porque me encanta el género de la ciencia ficción, me encanta. La ciencia ficción tiene muchísimos estalles. Hay muchísimos tipos de ciencia ficción. Yo, para mí, bueno, y el género preferido por excelencia. Nunca me atreví a escribir ciencia ficción porque me parece tremendamente difícil de escribir. Y esta vez tenía que escribir ciencia ficción. Tenía, porque que para lo que yo quería que pasara, tenía que haber per ahí pel medio algo que non lle de este mundo. O sea, que tenía que ser ciencia ficción. Entonces, la novela básase en la teoría de los mundos paralelos, de que y esto non é ciencia ficción propiamente dicha, esto é ciencia. Quiero decir, en física teórica fálase de la posibilidad de que existan universos paralelos. Y yo, partiendo de esa base, lo que cuento es qué pasa cuando un universo paralelo choca con otro. Eso es. Lo que cuento es eso. Cuento una historia que está basada en algo que asocede a una serie de personajes
a unos asocédellos directamente e outros sufren as consecuencias. Mira, póngote un exemplo una más, para que veas. Falote de una parte muy pequeñina de la novela, no del nudo principal de la novela. ¿Tú qué sentirías si un día estás en casa, suena el móvil, descuelgues, Sí. y resulta que ya es tú? Estos silencios en la radio son muy guapos. Sí, sí. Pues sí, non sabría qué facer. Pero ya que además pasa una cosa. Si descuelgues y es tú, por supuesto que puede haber una persona imitando tu voz. Hay muy buenos imitadores. Hay medios técnicos para hacer que la voz de otra persona suene como la tuya. Hay medios para eso. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si es tú, sabes que es tú. Non val que otra persona. Claro, y ya xuegues también con el tiempo. Y es tú en el pasado, ¿no? O y es tú en el futuro. Ni siquiera, ni en el pasado ni en el futuro. Y es tú en ese preciso momento. Nese preciso momento llamándote a ti mismo. O sea, Nese preciso instante. No, esto non tienes que ir ni al pasado ni al futuro. nese preciso momento tú estás sintiendo que estás llamando, pero Un también xueves a las 10:15 la noche estás en tu casa y suena el móvil. Y es tú llamándote a ti mismo. Claro, también hay que xugar con una cosa. Estame llamando a un teléfono fixo. Olvídate del móvil. Tú estás en tu casa, tienes teléfono fixo Sí. y descuelgues el teléfono y es tú. Y es tú porque estás llamando desde fuera a tu casa. Porque con el móvil sería una cosa más absurda, que no te vas a llamar a ti mismo. Claro, tú imagínate, tú estás a las 10:15 la noche en no sé qué sitio, vamos a dar la vuelta, incluso más guapo, vamos a dar la vuelta. Tú a las 10:15 estás en no sé qué sitio y llames a Topao a Tomá a casa. Y el que descuelga y es tú. Uf, sí. Bueno, esta es una de las cosas que pasen en la novela. No es exactamente el nudo de la novela, pero es una de las cosas que pasen en la novela. Sí, pues... Mentalmente puede ser muy jodido eso, ¿eh? Muy jodido. Sí, incluso... Sí. Puede ser muy fastidiado eso. Porque a ver cómo controles tú eso mentalmente. Y además cuando estás seguro de que ya es tú. Claro. Porque no es una cuestión de imitación de voces. Y que hay cosas... Hay una frase que se dice en la novela que dice: yo solo soy yo cuando estoy solo. Hay cosas que solo sabes tú. Y esto pasa y a todo el mundo. Te piensas que es especial por eso, ¿eh? A todo el mundo y pasa. Y esa persona del otro lado, que teóricamente ya es tú, va a decirte algo que solo sabes tú. Porque ya que pasa una cosa además, ya que esa persona desde el otro lado de la línea que está llamando tampoco cree que tú seas tú, ¿eh? Hay que partir de esa base. Pero ¿cómo vas a ser tú si soy yo? ¿Entiendes? Ningún de los dos lo cree. Y cuando se cuelga el teléfono, los dos están convencidos de que fue, de que pasó. Y lo que pasa cuando choquen dos universos paralelos. Porque si existe de verdad eso de los universos paralelos, pues habrá otro tú en el otro universo. A lo mejor, no entiendo por qué, pero lo más fácil es que sí. Claro, hay otro de todo. De cualquier persona, De todo. casi, sí. No, según dicen los científicos, los universos paralelos no son exactamente iguales, ¿eh? Siempre va a haber pequeñas diferencias entre un y otro. Y a lo mejor en el otro universo, pues a lo mejor no hay otro tú porque el tú del otro universo murió en un accidente de coche con 12 años. Quiero decir, eso puede ser, pero lo normal es que no sea y lo normal es que seas tú. Hombre, y si además coincide de que el tu número de teléfono sea el mismo en los dos universos, que no tiene por qué, tampoco, no tiene por qué, y que se den las circunstancias que se tengan que dar a nivel físico para que pueda haber una conexión. Sí, incluso que te llamen de aquí del otro universo y gárrelo, por ejemplo, en un universo, pues tú tienes un amigo... Pasa en la novela. Pasa en la novela que un fío llama a la madre, güey. Y mañana o pasado el fío vuelve a llamar a la madre y dice: ah, mamá, cuando te llamé ayer y te dije esto y esto y esto, y dice: tú a mí no me llamaste ayer. Pero sí, mamá, si tuvimos un cacho falando y comentéte el no sé qué y el no sé cuánto. Y no, tú a mí no me llamaste. Esos dos casos pasan en la novela. Y
Sí. Quédate Home. quédate la tiesta pensando. Home, sí, sí. home, y que trátase de eso, Trátase de que quede, porque... Pero no me digas que no hay atractivo. Sí. Claro. Y quiero decir, basas un poco en eso. Y según este argumento, ¿no? ¿Esperabas cuando te llamaron para decirte que ya eres el ganador del Xosefa Xovellanos? Sí. ¿Esperábastelo? Para nada. Mira, voy a decirte una cosa, que tú que me conoces no te extrañará tanto, pero seguramente la gente que pueda estar escuchando esto sí que va a extrañar. Yo pensé que ya lo habían dado. Yo no sé qué leí en periódico que me pareció que ya estaba dado el premio. Que me pareció que ya estaba dado, pero que ya estaba dado habría 2-3 semanas, que ya estaba dado. Y yo cuando me llamen y me dicen... Y es que más enteréme, el mismo día que se daba el premio, enteréme de que se reunía el xurau del Xosefa Xovellanos. Y yo dije, no se puede reunir porque ya te ha dado el premio. No te ha dado. Digo, coño. Pero no pensé más en ello, Digo, no, que no, coño, me lo van a dar a mí. Y imagínate si lo esperaba o no, que pensé que ya estaba dado. Y es que esta cabeza mía... No me lo esperaba, no me lo esperaba. No me lo esperaba con esta novela, Con esta novela. A lo mejor igual con otras sí. Bueno, tú cuando mandes una novela a concurso, yo porque tienes la esperanza de ganar, claro. Sí. Pero precisamente con esta no. Porque los anteriores Xosefas non trataban... Bueno, y eran temas más asturianos, y eran temas más... Bueno, non pensé yo que la temática... Sí, que bueno, que volvemos a lo de antes, que asturiano sobre asturiano. O sobre Asturias. Sí. O sobre Asturias, y claro, aquí esto... ello ocurre en Asturias, pero ocurre en Asturias como lo podría... podría haber puesto en cualquier sitio del mundo. Eso da igual porque no influye para la historia, el que sea en Asturias, vamos. Bueno, sí influye. Sí influye. Pero ya que si lo cuento, fue un poco spoiler. Bueno, sí. Mejor dejémoslo así con... Pero hay una cosa secundaria también, aunque sea tan... En el otro mundo las cosas son muy diferentes, Y cuando te digo muy diferentes, dígote radicalmente diferentes en algunos aspectos que a ti y a mí nos interesen. ¿Pa mejor? Hombre, claro. Joder, ya que me invento yo otro mundo, déjeme inventarme el mundo que a mí me gusta. Claro. O sea, de alguna manera, pues, bueno... Y radicalmente, y casi lo contrario. Y casi lo contrario. Y lo bueno que tiene inventas un mundo que lo crees como te sal de les narices, que fue lo que hice yo. Inventéme un mundo que no puede ser perfecto porque eso no existe, pero que determinadas cosas son, bueno, muchísimo mejores que estes. Está acabándose el tiempo, Estoy viéndote mirar para los de control y fálase mucho en la novela de los compañeros de control. Uf. Mucho. Hay mucho de qué hablar. Sí, y es sobre esa pandilla que me dices. Claro, yo... No, pero... nosotros en la radio de Listi tenemos como referentes. Claro. De hecho, claro. Soy yo. Y es lo más importante que se hizo en radio allí, Sí, yo pensando... Yo desde... O sea, desde que empecé en la radio, yo quiero llegar a ser como Eduardo, claro. Como Eduardo, como María, como todos, claro, sí. Claro. Como todo el grupo. Bueno, Eduardo... ¿Sabes lo que pasa? Eduardo ya era la perfección. Sí, o sea, Eduardo ya era una persona que empezó a dar clase de asturiano ese año, que venían de una familia en la que no se falaba asturiano, y que Pero claro, Eduardo, ¿sabes tú que Eduardo y Eduardo? O sea, y Eduardo a los 15 días hacía artículos de política internacional en asturiano que tenía que corregir 3 o 4 cosas. Yo digo que hoy en día todavía sigo teniéndolo como referente, claro. Y eso que tampoco llega a tener tanto contacto con él. Sí. Tampoco llegué a tener vínculo como por ejemplo tuvo Pablo con Luis. Sí, claro. No, yo hoy en día Eduardo... y digo, hoy en día dame 1000 vueltas. Pero y sigo escúchame, pensándolo. Pero es que Eduardo, dame 1000 vueltas a mí y a ti y a quien... Quiero decir, Eduardo, yo no... Cuidado, eso ya pacha de primera parte, eso y otra historia, quiero decir. Y además... En fin, ya que, claro, Eduardo era una persona que con 18 años falabas con él y decías, por Dios, cuando este tío tenga 30 hay que pegar 2 tiros. Porque esto ya... Y no, Eduardo, y además, ¿sabes lo que pasa? Que Eduardo también, aparte de que es una persona muy inteligente, no es solo eso, Personas muy inteligentes conozco muchas y que no
Non, porque non fain ten un espírito de traballo moi grande, ten muchas ganas de saber, que eso é lo que toda a vida quis inculcaros a vosotros en clase, que tuvieres ganas de saber. Eso é moi importante. Todos los libros que escribiste, ¿tuviste de algún referente literario concreto? Siempre. Falamos antes de Saramago. No, pero básicamente Gabriel García Márquez. Y el mayor referente que tengo. El mayor referente que tengo por una cosa. Non conozco a naide que cuente historias mellor que él. Yo non conozco a naide que cuente historias mellor que él. Tú lees a Márquez y hueles les cosas. Saborgues les cosas. Naide cuenta las cosas como Márquez, pero esto por supuesto é unha opinión exclusivamente personal, E tengo a xente que están en lo más alto xunto con Márquez, pero Márquez está un pelín siempre per riba de todos. Y ya dentro de la literatura asturiana, ¿cuál crees que son los 3 más importantes, por ejemplo? Y las 3 obras más importantes. No me preguntes eso. No me preguntes eso, por Dios. No me preguntes eso. Mira, no sé. Mira, si tuvieras que quedarte con tu obra favorita. Atiende. La mi obra favorita en asturiano, no, tendría que pararme mucho a pensarlo, no lo sé. ¿Cuál es? Mira, y que, escucha, cuando fais a una persona, cuando dices, oye, ¿cuál es para ti la mejor canción del mundo? Esa persona no te va a contestar cuál es la mejor canción del mundo. Va a decirte una de las que gusten mucho. Y lo mismo escritores, lo mismo obras, y es muy difícil eso. Eso es muy difícil. Muy difícil. La mejor obra no te lo sé decir, no. Yo... Y también van gustos personales. Antes falábamos de Medina, que me encanta cómo escribe. Adolfo Camilo Díaz, que es una bomba, como escritor y una bomba, y como persona, y una bomba. En El riesgo, me encanta cómo escribe. Pero mira, si te tengo que decir una obra, voy a decirte una. Y una obra tremendamente desconocida, aunque ya histórica, tremendamente desconocida, y la gran novela que explica la transición política en Asturias de la dictadura a la democracia. A que no me voy a acordar el título. Los falapios del gigante. Apúntalo. Los falapios del gigante. Escrita por el que yo considero que es el intelectual más grande que tenemos en Asturias ahora mismo, que es Miguel Solís Santos. Y un genio, y una persona que conoce de música lo que quieras, sobre todo clásica, un pintor excelente, un escritor maravilloso que escribe pa mayores, pa neños, y encima con un enorme conocimiento científico. Miguel Solís Santos, Los falapios del gigante, creo que es el título. Dicen que es la primera novela escrita en asturiano. Y una novela que tendría que leerse en la escuela. En la escuela no, los institutos y los grandinos, los de bachillerato. Ahí te expliquen muchas cosas de lo que fue pasar de la dictadura a la democracia en España. Sí, si tuviera que decir una, diría esa. Y tengo el orgullo de que somos amigos. Pues tengo que apuntarla, sí. Ya para acabar, la cabera pregunta que siempre faemos a todos los invitados, ¿cuál es la tu palabra favorita en asturiano? Y igual que en castellano, y paz. Y creo que estamos en una situación ahora en el mundo, no más que otras veces, lo que pasa que ahora metemos más en telediarios y todas estas cosas, paz. Sí, y probablemente la que más me... Sí, seguramente sí. Pues sí, pues con esto ya despedimos. Despedimos el interrogatorio del programa. Muchas gracias por estar aquí, Gracias Julio. a vosotros por el interés. Y gracias por llamarme. Tenéis que estar los pocos oyentes que tengamos, tenéis que estar agradecidos a este hombre, porque yo uno de los grandes artífices de que tengamos este podcast hoy en día. Fíjate, yo, pese a todas las enseñanzas que nos diste sobre el asturiano, sobre el mundo del asturiano, sobre el sociolingüismo, todo, yo creo que la mayor enseñanza que nos diste hiciste sin querer. Sin quererlo. Pues me alegro, no sé cuál fue. Y fue el año pasado, claro, 6 meses de baja, sin profesor. Pensé que íbamos a hablar de eso. De hecho, tenía pensado que saliera ese tema porque eso fue muy sangrante. Sí. Y claro,
yo, claro, yo siempre lo tuve muy presente el asturiano, pero en ese momento dije, joder, ¿qué pasa? Que un profesor de asturiano no se puede poner de baixa, que no va a tener sustituto. Pues así Cuando fue. uno de matemáticas poníase malo y a los 3 días tenía ya un Sí, sustituto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esto y Asturias, como dice Xebra. Esto y Asturias. Nada, una vergüenza. Una vergüenza. ¿Queréis hablarnos más de eso? No, simplemente el fecho en sí. Y yo una cosa que agradezco mucho a los alumnos y alumnas del Instituto de Lloanco, que lo hicisteis público. Sí. Y que no pasó nada. Y tenían que haber rodado cabezas. Y no pasó nada. Que se queden sin... Y además teniendo en cuenta que había xente de bachillerato que necesitaban esa nota. Y que esa nota, la nota de asturiano vale lo mismo que la de matemáticas. Sí, a la hora de tener una media. Y deben a necesitarla, esa nota. Y quedaron sin ella. Porque ni siquiera ellos pusieron la nota que tenían en la primera evaluación. Ponían un NC, la nota. Nah, y una No vergüenza. calificado. Y una vergüenza. Mira, ¿quién tiene la culpa? No lo sé, o sí lo sé. Y voy a callar que yo muy judeocristiano eso de echar culpes. Pero bueno, aquí hay mucha gente que tuvo la culpa de... Y que además no el caso mío no es el único, ¿eh? Claro, nosotros vemos un más cercano porque es el que nos tocó, ¿no? Pero en toda Asturias, había esto. Y que contábenos a Dara, porque claro, nosotros mirábamos, enseñónos Rebeca, la llatina, mirar la lista, mirar si teníamos por fin adjudicado uno, mirábamoslo todas las semanas y veíamos 70 personas en la lista, pero si hay 70 personas en la lista, ¿por qué no quiere venir nadie para acá? Más a una jornada completa en Lloanco. Claro. Hombre, por Dios, hombre, por Dios. Y falándolo con Adara este año, decíanos que es que en esa lista hay xente que ya no está dando clases de asturiano. Ah, claro, yo que no había xente en esa lista, ¿eh? Vosotros víais xente en la lista, pero en realidad no la había. Incluso díxonos que pasó de una profesora que morrió y seguía en la lista. Sí. Y siguió un año así en la lista. Es que además en esa lista hay xente que traballa en asturiano, que traballa en lengua, que traballa en cualquier otra Claro. cosa, ¿eh? Y sí, pero entiende Martín, eso tiene una solución muy fácil. Y abrir la lista a otros y a otras. Ya está. ¿Qué te piensas? ¿Que no hay xente capacitado para dar asturiano en Asturias que necesitaba trabajar? Lo que tú dices, si fuera matemáticas o historia o lengua Sí, o lo que sí. sea, sería otra cosa. Incluso- O religión. O inglés. Hombre, claro. o inglés. Hombre, claro. Porque, mira, el año pasado yo estaba muy a gusto teniendo las mismas horas de asturiano que de inglés. En cuarto de la ESO, que tienes 3 horas de asturiano, 3 horas de inglés. Notas la diferencia, ¿eh? Digo, sí. Aunque sea una oruca más a la semana, Notas mucho. Sí, notas mucho. Porque sí, ya sí. tienes 2 horas para gramática y Sí, cosas más sí, serias sí. y 1 hora a semana para... Acuérdate lo bien que lo pasábamos leyendo. Sí, los viernes a penúltima. ¿Eh? Qué memoria tienes. Los viernes a penúltima y a última teatro teníamos. No, pasábamos muy bien leyendo. Y que además, claro, el grupo vuestro y era bueno. Y era bueno, gustaba vos leer. Teníamos una lectora oficial. Sí. Bueno, anda. Ay, por último, que casi se me olvidaba, Sí. tengo una pregunta para ti Sí. de aquí muy especial. A ver. De un profesor que conoces tú mucho del instituto, que conocemos también el podcast porque un día pudimos grabar gracias a él. Ese y es Pedro. Sí. Y ¿para cuándo un bestiario en asturiano con iguanes, bestias y seres mitológicos? Mira, esta broma no, seguramente que no la entiendes. Seguramente que no la entiendes. Pero ¿sabes cómo la puedes entender? Mira, ¿para cuándo? No lo sé. Pero para que entiendas, esto es una broma personal entre los dos, pero para que la entiendas, cuando vuelvas al instituto, abre bien los huellos, que a lo mejor ves iguanes. Iguanes no, pero animales de la Antártida. Ve alguno 3 veces por Seguramente vayan para ahí los tíos. Sí. Vas entendiendo la broma. Y que además el tema de los iguanes también está muy relacionado con Gabriel García Márquez. Porque hay un momento que la mujer va a tener un fiu y tiene miedo que el fiu nazca con rau, como si fuera un animal. Un fiu, una fía que nazcan con rau. Y dice, ¿sabes lo que dice el home? Si tenemos iguanes, criaremos iguanes. Bueno, por desgracia, esto y otra iguana distinta. Pero sí sería interesante un bestiario asturiano, y que además los iguanes, desde el punto de vista del asturiano, son muy interesantes.
Bueno, pues con esto terminamos ya. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, que la conversación fue muy prestosa. Siempre y es prestosa la conversación contigo. Aunque en clase a veces tenéis más conversación de la cuenta. Pero bueno, eso y otro cantar. Bueno, esperamos verte por aquí otra vez. Y yo cuando queráis. Cuando queráis y pueda. Ya veis que tengo lo un poco complicado siempre todo, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Y con esto ya despedimos este programa. Gracias a todos los que estáis escuchando. Gracias a Cuatro Gotes que está deseándonos grabar sus instalaciones. Una vez más, perdona que lleváramos un mes sin subir. Los exámenes son lo que tienen. Mira, podemos hacer un... Estoy pensando ya para Xunu hacer un especial sistema educativo con profes, con profesores ahí. Bueno. Y es mejor que traigas a Pedro para eso, que entiende más. Bueno, pues sí, con esto finamos el programa. Muchas gracias por estar escuchándonos y vémonos en 15 días. Afueu Celta, un podcast nasturiano entamado por 5 collacios. Presentado por Martín Peña y grabado por Pablo Granda.